Hola, buenas a todos. Aquí estamos en un podcast que quería hacer con unos amigos. Y nada, os presento aquí a la mesa. Primero empezamos por Demon Dogs. Hola, ¿qué tal? Soy Game of Diamond y es un placer estar aquí con con toda la pandilla reunida hoy en día. Y luego también tenemos aquí a Aromatus, que es experto en juegos mecha. No diría que experto, pero sí un gran consumidor. Hola, buenas. Y luego tenemos aquí a Maka, que es una contraparte mía, que siempre discutimos en algunas cosas. Y siempre estamos ahí y somos colegas. Perfecto, somos los némesis acá. Y Y que bueno, no pasa nada igual. De forma de demostrar también de que el no tener una opinión concordante con otras personas no quiere decir que no nos puede apoyar bien. O sea, sí, en es algunas algo que cosas. por alguna razón a veces está muy estigmatizado últimamente, ¿sabes? En plan, no, tú tienes una opinión distinta y ya no pueden verse, ¿sabes? Como que no, tiene que ser así. En algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no, básicamente, pero Pero normal. nos apoyamos. Sí, sí, sí. Y bueno, os lanzo la primera pregunta. ¿Qué esperáis con ansias de estos Game Awards 2025? Pueden ser los A ¿Quién ver. premios, empieza? pueden ser los premios, los anuncios, lo que queráis. Empiezas tú, Damon. Ok. Yo lo que espero es ver qué nuevos títulos nos deparan, pero teniendo en cuenta los títulos que vi en el año pasado y el anterior, ya no tengo muchas esperanzas, así que lo único que espero es que por lo menos el GOTY, que ya lo sabréis más adelante, lo gane un juego que yo creo que sí se lo merece, pero teniendo en cuenta el panorama periodístico que estamos viviendo hoy en día, no tengo muchas esperanzas. Una Pero lo que, opinión, una opinión buena, la pero lo que verdad. espero, sí, sí, pero lo que espero, a grandes rasgos, para resumirlo, es que espero que un juego, que el juego que ese juego que a mí me gustó, gane el GOTY. No por su apartado mecánico, sino por su apartado artístico, ¿no? O sea, Hmm. lo, lo vale. Bueno, Yo también creo lo que vamos a sí. ver ahora en las categorías, porque hay más categorías, apartado artístico y demás, igualmente. Y bueno, empezamos. Bueno, el siguiente, si quiero Aromatus. Bueno, yo sinceramente con respecto a las nominaciones del juego del año, yo de lo que espero es que por fin quiten de la palestra al Fortnite. A pesar de que es un juego que yo juego demasiado, este año, a mi parecer, no se merece el premio, que acá está, el premio al mejor juego en desarrollo y al juego con mejor soporte a la comunidad. Espero que no se vuelva a repetir la historia que ya parece chiste, por repetición, que siempre salga ganador. Espero que cambie eso porque sinceramente como que ahora mismo se está perdiendo, ¿cómo decirlo? El mérito con respecto a esto, en ese apartado. Y la verdad que, vamos, para mí es que se está yendo mucho esto, la verdad. Que tampoco es como los DLCs estos que ponen en el GOTY del año y demás. Vamos, una locura, Lo igualmente. del DLC. El DLC como Goti del año el año pasado. Sí, fue una locura. Se pasaron. Sí, sí, o sea, para mí fue. Todo sea por no nominar ciertos juegos, ¿no? Dios mío. Sí, sí, o sea. Hablando, No, no, hablando, pero yo creo que. Ah, perdón. esperen, hablando Didi. de adaptaciones, ya, mira, o sea, con respecto al apartado de mejor adaptación, ¿ya? Acá hay un dato que le resultó extraño a mucha gente que no incluyeron a la película de Sonic. Sí, ese es otro dato que quería yo, cuando lleguemos ¿Verdad? allí, quería yo decirlo, pero bueno, ya está dicho.
Sí, sí, sí. Ahí Ya. después tú te explayas, Es un pero pequeño adelanto, es un pequeño este, Sí. adelanto. este va a ser el adelanto nomás de las cosas. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Maca, Mm. ¿tú qué esperas de Ah, estos Game Awards? con respecto a mí, yo podría decir que soy el más hater, pero en realidad no es que sea hater, sino que no sé, yo desde hace años y por no decir nunca. Por ¿Qué no, pasó? Ahí está. por no Ay, decir nunca, he tenido particular expectativa de algo como los juegos del año porque prensa, ¿sabes? En plan, ok, ustedes son los que ponen los juegos, los artículos son bastante fantasmas. No espero mucho de ustedes, de todas maneras, ¿sabes? Y bueno, yo lo que espero básicamente son los juegos que anuncien, porque es lo único que me interesa. Y luego es que los premios es que básicamente son un circo para mí. Pero bueno, Sí, tal mm, cual creo que lo más importante, lo más bueno que pasa suelen ser los anuncios, pero también depende de qué tipo de anuncios. sí. En plan, Y bueno, ¿y qué juego esperáis así que anuncien? Así que tengáis ansias. pragmata, Mata. pragmata, más pragmata, yo quiero más pragmata. ¿Todos con el Pragmata? Eh, yo apoyo la moción. Así que eso os ocurra. A El, ver, ah, la otro juego. A ver, el que confirme ya la fecha es personalmente el Enter the Gungeon 2, porque yo jugué el uno lo tengo ahí completado y espero que salga 2 que se ve que parece que ahora apostaron por un diseño 3D para lo que vendría siendo el arte y se ve interesante. Yo espero el Darksiders 4, que se lo anunciaron, pero no sacaron mucha cosa. Y a ver, el otro lo tenía ahora en la punta de la lengua, pero se me ha olvidado. Bueno, otro también espero, que anunciaron también. Ah, sí, el Oro de Fallen 2. Esos dos espero, a ver cómo salen y demás. Y la verdad es que tengo expectativas de los dos. Yo voy a hacerle pegar la del español que no has pegado y la verdad es que espero que muestren por fin la tercera parte de Final Fantasy VII, boludo, para jugarlo con mi primo Manolo. No, o sea, fuera de broma, sí quiero verlo, sí quiero ver el tráiler de la tercera parte de una vez. Bueno, y el Kingdom Hearts 4 también. Así que estoy pensando yo también. También ahí está. Es cierto, es cierto, Ahí. también hay tráiler ya de eso, falta, bueno, teaser más que tráiler realmente. Porque también yo la están. verdad. Ah, perdón, mil disculpas. Estabas hablando, Tite, mil disculpas. No, no, no. Di tú que no has hablado. Ah, vale. Yo la verdad, no os voy a mentir. No espero ningún lanzamiento porque siempre me llevo la decepción. O sea, y, y, y- y cada vez que veo un tráiler siempre tengo que estar con las expectativas bajas. Porque una cosa es lo que te está mostrando el tráiler, ¿no? O sea, otra cosa es el producto final, ¿no? Por así decirlo. Y al final me dije, mejor no me hago ilusiones porque ah, mejor tengo las expectativas más bajas, porque por lo menos si tengo las expectativas bajas, sé que voy a terminar decepcionado igual, pero si tengo las expectativas bajas y el juego sale mejor de lo que me temía, pues digo, bueno, no está tan mal. Bueno, por si. Y bueno, pasamos a otra pregunta. Este año se ha estado mucho debatiendo de que es la batalla de los indies y los triple A. ¿Lo creéis eso? Sí, Yo creo que más o menos si, o sea, la ventaja de los estudios independientes, bueno, que ellos pueden fijarse sus propias expectativas y por ende pueden tener más control sobre su calidad de producto. En cambio, las empresas estos últimos años
se han dedicado a dispensar contenido demeritar un poco lo que es la calidad de producto y eso al final ahora al consumidor le está importando más. Sí, eso es, y eso sin mencionar, ojo, y eso sin mencionar que los que, que los grandes superficies, que las grandes empresas están haciendo juegos sociales. ¿Y qué quiero decir con juegos sociales? Juegos donde tienes que jugar con otros jugadores, o sea, a nivel online, pero que al final te están metiendo no loot boxes, sino ¿quieres este skin? Pues cómpralo con dinero real. Tú quedas Micropagos, como, dices, ¿no? exactamente, micropagos. Exactamente, micropagos. Que la industria grande sabe que ahí está más o menos el capital porque se están centrando mucho, y esto lo he visto con medianas y grandes compañías, que se centran mucho en los juegos online porque saben que mantener enganchado al consumidor es una delicia, o sea, es un marco de, de billetes garantizados. Si no, por poner un ejemplo, fijaos en Fortnite, fijaos en, yo qué sé, Warframe, aunque no es obligatorio, todo hay que decirlo. Eh, Fijaos en The Division 2, por ejemplo. O sea, puedo poner un montón de ejemplos, incluso podría poner otros ejemplos, como por ejemplo, yo, yo, yo qué sé, quizás Counter-Strike, ¿no? O Sí, sea, un ejemplo clásico. No, no te Sí, no, sí, pero se entiende. que acá pasa una cosa, que el fenómeno, por así decirlo, de los juegos online, por lo menos para mí, y está decreciendo. O sea, Amén. ya están establecidos los más grandes. Y eso sí. E incluso fíjate que ahora mismo, por sobreexplotar ese tipo de mecánica de la microtransacción, algunos juegos de igual manera han ido decreciendo en cuanto a masa de jugadores. Por ejemplo, el mismo Call of Duty. La verdad es que mucha Ah, gente sí, Call of Duty. se está yendo al ARC también, que ha salido hace poco y vamos, por lo que dicen está siendo un éxito y demás. Vamos, yo no lo he probado, pero lo he visto un poco y está, vamos, está chulo y demás y no tiene nada que envidiar al Battlefield o al Call of Duty. Ujú. Eso por juegos así, luego siempre están los de siempre, LOL por arriba, el Valorant y más cosas así. Pero siempre han salido a lo mejor juegos de la misma esta, pero algunos han tenido más éxito, otros no. Pero vamos, los únicos así que han tenido más el boom así fueron los gacha. Los juegos gacha, esos cada nada, pero luego pegan un bajón enorme. Muchos de ellos. Es que al final solamente unos pocos han sabido mantenerse y otros nomás han caído por el efecto FOMO. Mm. Sí, sí, es verdad. De tanto contenido que no sabes qué jugar. Mira, eso me ha pasado incluso con juegos que son offline, o sea, de un jugador y me pasó el efecto FOMO a mí. No quiero imaginarme cuando cuando hay un efecto online, o sea. Encima que metes Me parece ya. que el más bizarro ejemplo que hay, y bueno, no es un ejemplo bizarro, sino más bien un a pesar de eso, se mantiene de alguna manera, a no ser que sea una fantasmada también el tema de las cifras, que no es imposible, es el tema de Genshin, que, o sea, a mí me pasó, lo que me pasó con Genshin es que ya voy muy atrás, o sea, yo empecé a jugar Genshin cuando salió el juego. Sí. Pero por tiempo, cosas, me quedé atrás. Y claro, como yo nada más los gacha, por lo general los juego para sacar los personajes que me gustan, no avancé demasiado en la historia. Y como tenía un montón de misiones secundarias para sacar lo que necesitaba, pues ya está, fui avanzando ahí y ya. Pero el tema es que la historia ya va tan avanzada que literalmente tendría que echarme como mínimo unas 30 horas de Yo- puro texto o, para, o para poder más. estar al día. Y bueno.
No sé, tengo otras cosas que jugar. Para empezar, se le son cero. Así que, Sí. ¿quieres que Es te que, diga? es que mira, acá es una de las formas en las cuales los juegos así con microtransacciones en general te atrapan. Eh, para progresar que hay que jugar, ¿ya? Sí, Y si no progresas, no tienes así como por ejemplo los suficientes puntos, cosas así. Generalmente los juegos gacha pecan de ajustar, por así decirlo, su experiencia de tal manera que sí o sí, o si no, se te haría muy difícil el tema de conseguir tu meta, tu objetivo para poder desbloquear, en este caso, como dice Maca, los personajes, con tal de que sueltes dinero. claro, el chiste al final. Y si no quieres soltar dinero, vas a tener que invertir una cantidad de Estúpido de horas, tiempo. sí, de tu tiempo diariamente para poder conseguir cosas. Es lo que tienen. Personajes nerfeados también, que no llegan al cupo de lo que tiene que llegar para conseguir más recompensas y tiene que echarle más dinero. Igualmente. O sea, no quiere decir que sean juegos malos, solamente No, que pues por el tipo de manera de conseguir dinero, ¿no? De monetización, es demasiado largo y suele ser bastante cansado. Ahora, no deja de ser un juego gratis, uno que está generando es el juego que está manteniendo toda la parafernalia de mi joyo de momento. Y es el gacha, sí, sí, creo que sigue siendo el gacha más jugado. sí. Eso es bizarrísimo. Pero bueno, Sí, sí, Con todos los problemas que tiene. así hacen más juegos ellos también. Esa empresa. Ujú. yo por mi parte, em, después de haber oído vuestras intervenciones, yo también quiero recalcar que en cuanto a la pregunta de Tite, para no desviarnos tanto, que nos hemos desviado un poco, quiero Sí, pedir disculpas ahí. Tranqui. Em, déjame ver si me acuerdo, que la pregunta era si hay los, una guerra entre el triple A y los indie, sí, ¿no? sí, esa. Yo, yo, yo por el panorama que estoy viendo, yo diría que sí, efectivamente lo hay. Y empezó porque, aunque no sé si considerarlo estudio doble A o no, no a los distribuidores, pero a los desarrolladores de Black Myth Wukong. Sí, también están diciendo lo del doble A en el Expedition 33, que no lo categorían como indie y demás. También están diciendo Sí, sí, eso. o sea, sí, sí, es que claro, el problema de un doble A es que yo creo que debería ser los doble A son indies, pero con más presupuesto. Mm. O sea, tampoco No nos hagamos exactamente. Es que no, tampoco nos hagamos los tontos ahí. no, No es que acá hay exactamente. un tema de confusión de conceptos, ¿ya? Cuando se le asigna una A a un videojuego, es según la cantidad de dinero que se le haya puesto en el desarrollo y no generalmente por el tema de qué industria hizo qué. Ujú. Porque al final un estudio independiente puede hacer un triple A, pero no suele hacerse por el tema de que es un riesgo de inversión muy grande, cosa que las Ujú. grandes empresas sí se pueden permitir. Así que yo creo que la batalla debería ir más que nada a si es que deberían seccionar por tipo de presupuesto de juego los premiaciones igual. O sea, es tal cual. Porque es cierto, 100%. O sea, hay muchos dobleas que por alguna razón no se están poniendo como indies. O sea, ahí tienes el Expedition 33 que no sé qué hace en la categoría de indie porque no eres un indie. Que no tienes el presupuesto de un indie. No tienes un equipo de trabajo tan reducido como lo tiene un indie. Porque eres un indie. Es como que no eres un indie, No, tampoco eres un triple A. Entonces, es que bueno, en caso de Expedition 330, si no mal recuerdo, es hecho a base de un estudio el cual fue generado por resentimiento Ubisoft. hacia sí, sí, Ubisoft. sí. No, claro, o sea, pero no estamos en el Ah, tema de sí. por qué lo hiciste, sino en el tema de presupuestos y cantidad Es que de tampoco es gente que un tema de tienes. presupuesto, es un tema de profesionalismo. Son ex empleados de una empresa Encima de gigantesca. eso es también tienes que Mm. tumbarlo.
Sí, sí, o Así que sea, sí, no, yo lo no, contaría más pero como un doble A que como un indie. Sí, la verdad es que sí. Porque es que De luego, hecho, el aparte, juntar las categorías, el juntar a los doble A con los juegos que realmente son indies, me parece que le estás quitando visibilidad a los indies. sí, O que también. o que directamente no te da la gana de hacer un trabajo real de buscar, ¿no? Realmente en el medio qué es lo que hay. Cosa que también es algo que ya comentaré seguramente más adelante en el stream. Bueno, en En la el podcast. conversación. Sí. En el podcast, eso. Ya está. Y con respecto a si hay una batalla entre entre los indies y los triple A, la respuesta sería, mira, tal vez desde el punto de vista de alguien que solamente juega triple A sí podría decirle, o directamente desde la industria triple A sí, pero no creo que los de la gente que hace juegos indies realmente les importe, ¿sabes? En plan, a ver, de repente me están, o sea, más que nada es un tema de que como los AAA no están generando, no han sabido adaptarse les ha explotado la burbuja del gaming en la cara, ¿no? Y tienen tanto dinero invertido, están yendo a lo seguro y claro, la gente no responde y la gente prefiere jugar otras cosas más indies porque Es que no mira, sabiendo yo responder creo que nada acá más. pasa lo siguiente. La industria del gaming, la gran industria se está estancando Ujú. por copiarle el modus operandi a Ubisoft. Que Ubisoft, bueno, todos sabemos lo que hace Ubisoft, que saca la misma franquicia cada Sí, cierto sí. tiempo, con casi nada de cambio, para, para supuestamente mantenerse en una línea segura, pero al final está producido que haya un desgaste y la gente se vaya apartando de esas IPs, Sí, lo cual está afectando en lo que es el mercado. sí. ¿Verdad? Ponerle que sí, tal La cual. verdad es que sí. Vamos, Pero no casi es todos cosa de tienen. que los indies quieran hacer algo, "Oh, es una guerra". No, simplemente la respuesta natural de la gente y bueno, es lo que pasa. Ya, pero también El tienes único, a muchos el juegos. único, esperando un poco, el único juego que escapa a la norma vendría siendo el FIFA. Y el Call of Duty, Sí, No, el Call of Duty no, el Call of Duty está decreciendo. no sé. no sé, por las Riders y demás. Pero también recién este año, que si no fuera por el Battlefield seguiría. No, porque Es ya es que perdió tienes otro completamente más. la identidad. no, no, es que es verdad, o sea, ahora Call of Duty, mira, pero claro, para mí el Call of Duty perdió su identidad cuando, desde Modern Warfare. Uf, lo de largo. Sí, sí, o sea, ya perdió su identidad de aquí para largo, ya lo perdió. Sinceramente, lo perdió, pero lo perdió hace mucho, o sea, solo que al final tardamos en darnos cuenta. Mm, Eso sí. Pero bueno, es Probablemente. que desde el Black Ops y demás, que es lo que he jugado yo, más luego el Modern Warfare, como has dicho tú, que sacaron nada más que el multijugador y la otra, no sé, hicieron unas cosas muy raras y luego en el después otras cosas más raras para jugarlo y demás, porque creo que te han sacado la campaña gratis ahora y te han dejado el multijugador de pago. Ahora mismo, ahora mismo, pero bueno. Igualmente la pregunta esa de los indies contra los triple A, básicamente, por lo que la gente también dice, es que los triple A salen peor optimizados y los indies no. Luego también tienen mejores historias los indies que los triple A, también dicen. Pero bueno, eso es cada uno quien, básicamente. Sí. Bueno, yo lo veo lógico, yo lo veo lógico, porque imagínate que tú eres una empresa, Tite. Claro, al final tu meta es ganar dinero, o sea, vamos a ser sinceros ahí, vamos a ser sinceros ahí, pero, claro, no puedes contar o decir o hacer temáticas de ciertas índoles, como por ejemplo, aunque suene extraño, o sea, básicamente.
Básicamente, imagínate que tú quieres contar una historia A, pero te dice el inversionista. El inversionista, no el empresario, que sigue las órdenes del inversionista, ¿no? Mira, verás, es que tu juego es muy X y lo queremos Y, así que no puedes hacerlo. Pero con un indie tienes más libertad creativa. Pero aquí hay una paradoja de lo más curiosa. O sea, un triple A hay más capital para desarrollar un producto, pero menos libertad creativa. Mientras que en un indie tienes más libertad creativa, pero menos capital para desarrollarlo en unas condiciones bastante óptimas, ¿no? Sí, A Eso ver, es una mira, paradoja de lo más curiosa. no, y acá hay otra que yo creo que estás obviando, que es el tema de que una empresa debería hacer juegos que le interesen al mundo, ¿ya? Que le interesen a sus consumidores, ¿ya? Pero en vez de hacer videojuegos que le interesen a sus consumidores, están haciendo juegos que le interesan a los inversionistas, y los inversionistas no son su público objetivo. sí, no juegan a los juegos. Esa gente. Los inversionistas no juegan. Bueno, Solo dame Tema dinero. de dirección y de dinero ahí, que las altas esferas. Bueno, yo, ¿cómo se llama esto? De la bolsa y ese tipo de cosas. O sea, temas de inversionistas que en los que no pinchamos ni cortamos, pero que sí son en gran parte los que Sí. generan el problema. sí, Y bueno, si queréis, pasamos a la siguiente pregunta, que sí, sería, sí. Sí. que sería ¿cuál ha sido vuestro juego favorito en 2025? Y aquí incluyo también los que han sacado el port a PC de otras consolas. A ver, ¿tiene, De tiene este que estar en la año. lista del Game of the Year o no? Tiene que Pregunta estar, seria. tiene que estar en la lista de los juegos que han sacado en 2025. Ya está. No en la de Game of the Year, sino o sea, en general, cualquier juego que haya salido este año. Sí, O a finales del año pasado. sí, a O a finales del año pasado. diciembre del año pasado hasta ahora, básicamente. Bueno, entonces voy a tener una opinión impopular, ya que soy el único que le gustan estos juegos. Bueno, sí, por eso te he traído aquí también. Para que en el nicho que es, también, porque es un nicho de esos juegos que juegas, que tengan por lo menos ahí una opinión clara de ese juego, si ha gustado o no. O sea, no, yo creo que no ha gustado tanto por el tema del cambio radical en mecánicas, pero el Demon X Machina, El nuevo de máquina. el nuevo que salió, que es la secuela del original que salió principalmente para Switch. Mm. Ese, Eh, ese lo he visto en jugar el, poco y sí está bien. Es que sí, lo que pasa es que cambia demasiado con respecto al primer título, lo cual puede ser bueno para tratar de pillar más gente, pero igual es como sentido, como si fuera una cosa como totalmente distinta, como si no fuera de la misma franquicia, más que nada por el aspecto de movilidad. Mm. Que antes se tenía un tipo de movilidad y después se cambió a otra. La forma de desplazarse por el, por el mundo, porque antes era un juego delimitado por zona y ahora es mundo abierto. Obviamente la forma de desplazarse cambió y tu movilidad igual cambió bastante. Y más que nada, el único, la única cosa que me puedo quejar es que hayan limitado el tema de habilidades, ¿ya? Por así decirlo. Había un movimiento en el uno que era como un dash instantáneo, ¿ya? Así como moverse de lado a lado. Mm. Pero, ¿qué pasa? Que esa habilidad se perdió. Se perdió así desde el principio porque ahora hay un sistema en el cual tú
tienes que como obtener unos fragmentos de ADN para poder robarle la habilidad al jefe y así poder ocuparla. O sea, está bien para nivelar, pero igual como que se extrañan algunas cosas si es que no sabes cómo conseguirlas. Y bueno, ¿y tú, Maca? ¿Cuál dirías que es tu juego? Pensando todavía. Vale, pues si quieres Es que, pasamos a... que yo no soy alguien que suele jugar juegos de año, así que estoy Bueno, pensándolo todavía. pues pasamos a Damon. Vale. Yo, el ju- yo, es que claro, el problema es que tengo dos candidatos. Bueno, tú dilos. Sí, yo también tengo dos. Vale. eh, es Expedition 33 y el Silson. Mm, Si tuviera que escoger con cuál de ellos disfruté más, yo diría que el Silson. Vale. O sea o sea, para los que nos están viendo, si nos está viendo algún adulto, el Silson es un juego secuela de Hollow Knight, ¿no? O sea, un juego tipo Souls, como le llaman. Eh, juego el cual originalmente fue pensado como DLC. Sí. Es Sí. verdad, se me había olvidado ese dato, tenéis razón. Fue pensado como DLC, pero al final decidieron hacer un juego completo, lo cual me pareció una jugada valiente, ¿eh? Nunca mejor dicho. No, sí, la verdad es que todo lo que han hecho es a mano y demás, vamos. Yo por mí tienes un mérito, la verdad. De Igualmente. Sí, es lejos que, es el que a nivel de esfuerzo tiene más mérito. Sí. sí, sí, o sea, a nivel de marketing, a nivel de dificultades, de superación y todo, el Silson me quedaría con el Silson, pero claro, ¿por qué excluyo al 33? Fácil, excluyo al 33 porque su estilo de juego no estoy acostumbrado a ella, ¿no? Por ejemplo, me vais a matar, pero el único Final Fantasy que he jugado fue fue el 12 y da gracias. No El, consideraría que el estilo de combate del Expedition 33 lo puedas equiparar realmente a un Final Fantasy. Sé que es algo que se suele decir, pero la verdad es que Final Fantasy no es ni el primero ni el único juego que tiene combates por turnos. Sí, Así pero es para que, poner, pero es para poner un ejemplo que claro. sea Sí, sí, sí te entendible, entiendo. Y es el ejemplo que más se dice. Solo quería aclarar de que, pues sí, porque es que hay mucha gente que piensa tal que es como un Final Fantasy. No, no es como un Final Fantasy. Es un juego que no, no, tiene no, no, combate por turnos. Es que lo que tiene, pasa es que tiene otras no, es el no. juego que mecánicas. más se Incluso le se puede poner, parece. o incluso si me apura, No, puedo no poner se un ejemplo parecen de en nada. persona. Puedo poner un ejemplo de Puedes persona, decir que aunque, se parece un poco más a Persona, aunque el tipo de mecánica de Persona también es distinto. Es un juego por bueno, turnos y ya está. Está Sí. bonito. bueno, bueno, sí, sí, tenéis razón. Mejor voy a reformular la respuesta. Su mecánica de lucha por turnos, no estoy acostumbrado a ella, no estoy acostumbrado a la lucha por turnos. Mm, No estoy acostumbrado, o sea, a ver, para jugar el juego tuve que acostumbrarme, ¿no? O sea, claro. vamos a ser sinceros. Pero recordé que aunque me fastidie, y esto es tirar una piedra a mi molino de viento, es que un periodista, bueno, más bien ex periodista, debería tener una honestidad intelectual y jugar de todo, ya sea juegos de terror o juegos de acción y de y de todas clases. Pero claro, habrá un género de juegos que a mí me atraen más, otros menos, pero tengo que aprender también a jugar más de todo un poco. Eso sí. Y bueno, voy yo ahora para dejar un poco más a Maca que piense. Y yo tengo dos candidatos. El Digimon nuevo, ¿vale? La historia del Digimon a mí me ha encantado, la verdad. De cómo está hecho, todos los guiños a la serie antigua y demás. Y la forma
de atrapar los Digimon que ya lo tenían los otros, pero le han metido más caña a eso, básicamente. Y vamos, tiene un montón de misiones secundarias, como he dicho antes, que dices, oh, este es el momento de X episodio antiguo de Frontier o de Digimon 02. Y vamos, para mí, a mí me ha gustado, la verdad. Y luego el otro, que le hicieron el port, que ya salió el año pasado, es el Stellar Blade. El Stellar Blade me ha encantado básicamente el gameplay. El gameplay, para mí, de ese Stellar Blade es que es genial. Todo lo que hay, lo único, la historia es un poco, pues eso, es un 6. La historia tampoco se le puede pedir mucho, pero todo lo que tiene más, cómo se ve visualmente, los bichos, todo básicamente, menos ese apartado, es muy buena, la verdad. Y bueno, y eso sería lo mío. Ahora, si quieres tu Maca. Bueno, yo diría un juego que estaba en acceso anticipado, pero que este juego, digo, pero ya lo han lanzado. Y que la verdad es que tiene bastante mérito porque es un juego bastante que tiene bastante variado, bastante variedad de mundos y bastante variedad de enemigos. Para no ser particularmente espectaculares o con un diseño particularmente complicado, complejo, ¿no? Pero tiene el mérito de que al menos es algo al menos es una vaina que, o sea, es un juego que tiene el mérito de que tiene una cantidad de enemigos y una cantidad de escenarios que dejan en ridículo a muchos triple A. Fue empezar, ¿sabes? O sea, este es el Onirism, que es un juego de un estudio francés indie que tiene ya bastante tiempo en desarrollo el juego. Y le han echado bastante caña, se ve muy bonito. Es un plataformero que yo no soy mucho de plataformeros, no me gustan mucho, pero este me gusta bastante. Me parece que está muy infravalorado dentro de los indies, o sea, incluso estando en la supuesta batalla de indies contra triple A. Un juego que tuvo tanto, que tiene tanto contenido, no le han prestado mucha atención. Es que no sé, nada más por capricho le pondría el Onirim. Mira, pues ahí tenéis otro juego, el Oniris. Y si lo queréis jugar, pues adelante, ahí está la recomendación. Muy bueno. Y bueno, y ya pasamos a otra pregunta. Y es, ¿creéis que el Doritos es un vendido de las corporaciones de videojuegos? Qué directa la pregunta, chaval. No diría que es un vendido, simplemente es parte de, pues, o sea, el tipo vio la oportunidad y la aprovechó. Y el tipo realmente no es que le interese particularmente el mundillo, no creo que sea alguien que sienta pasión por jugar o algo así, sino que, pues, es un tipo que le saca rédito y está y conoce gente del medio, entonces mete lo que le conviene, lo que más... es un empresario y ya está. No es algo que lo vea particularmente mal, pero tampoco es como que lastimosamente el que sea como es, ¿no? El que simplemente sea un tipo que está buscando sacarle rédito hace de que el producto final sea tan mediocre a mi punto de vista. Ostras. Yo, Bueno, yo, yo por yo. mi parte voy a decirlo, o sea, tengo que decirlo. Si es un vendido, yo más o menos desde el punto de vista, comparto el punto de vista de Maca, ¿no? En ese sentido. Pero yo agregaría, incluso quitaría algunas cosas, pero mejor, pero voy a agregar. Yo agregaría que el problema, cuando algo se hace popular, no faltará gente que quiera hincarle el diente a algo que es algo que mueve capital, ¿no? O sea, hoy en día los videojuegos se han convertido en eso, algo que mueve capital, porque si nos vamos de aquí a 40 años, cuando el desarrollo de videojuegos estaba en pañales, en los 80, incluso si me apuras en los 90, ningún empresario con dos dedos de cabeza se hubiera atrevido a hacer publicidad o hacer marketing de su producto, como puede ser, por ejemplo, en este caso, vamos a poner el ejemplo de Doritos, con, por ejemplo, Halo, ¿no?
Si Halo se hubiera desarrollado en los 90, eso era impensable. Sí, eso sí. Halo, Eso bueno, era impensable. O sea, mm, eso era impensable, pero claro, pero claro, todo, pero claro, al final las empresas les hincaron el diente a los personajes de videojuegos tras, tras, es curiosamente por la guerra de consolas. sí, esas siempre Empe- tocan los cojones, pero bueno, sí, ya sí. parece que se está bajando un poco ahora mismo porque Xbox está tomando una de estas de, toma, te doy mi juego para tu plataforma, para que no sé qué, porque parece que se está convirtiendo, para mí se está convirtiendo ahora Xbox más bien en una Sega. Se quiere Sí, ir, sí. yo creo, por ahí a hacer, pero no a hacer, también va a hacer videojuegos, pero también va a estar ahí en plataformas. De, sí, te saco del PC porque es ahora básicamente, se ha metido también Steam, a hacer mini PCs que son consolas. Básicamente, y ahora están por eso. Vamos, lo siguiente va a ser guerra de plataformas. Y sobre todo en PC. Yo tengo esta plataforma Bueno, o vienes a la mía o la tuya, pero Xbox está, pues eso, dando los juegos que tiene. Y PlayStation está un poco también igual. bueno, yo creo que PlayStation está más a su bola, ¿eh? Está muchísimo más a su bola. Pero que va a haber una guerra de No, plataformas entre Steam y PC, pues que la va a haber. Yo lo veo. No creo que no, 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 PlayStation esté a no, su no. bola. O Acá, sea, acá, PlayStation literalmente está haciendo, ya es multiplataforma hace tiempo. O sea, no, es que sacas tu. acá va a pasar algo que va a ser básicamente como la guerra a las tiendas. ¿Ya? Porque eh, no sé a qué trato habrá llegado Sony, pero ya está empezando a sacar fichas, por así decirlo, marcadores para su tienda, los cuales van a ser como multilicencias, como lo que hace Microsoft, que tú compras un artículo, un videojuego en la tienda de Microsoft y puedes jugarlo en PC, en la plataforma de Xbox o en la consola, ¿ya? Sony parece que va a querer hacer lo mismo y no sé, bueno, nadie sabe si es que va a abrir su plataforma propia, su propio launcher en PC para jugar sus juegos. Ahora, Xbox parece que va a tomar la iniciativa de ya como así ir pasando sus consumidores de consola a lo que sería PC, porque al tener tu usuario en PC no tienes la pérdida que vendría siendo el invertir en una consola, porque las consolas se venden a pérdida siempre. Y Ujú. estaría sustentándote más que nada a base de las comisiones que tienes por tu tienda. Sí, Yo creo que ya la guerra de consolas no va a ser como tal, sino más que nada la guerra de las tiendas. sí, ahora mismo E sí. Menos incluso, quitando a Nintendo de un lado, sí, quitando a porque Nintendo, que Nintendo es la que se iba a su propia bola. sí, Nintendo siempre ha sido como su propio mercado. Pero ahora mismo va a haber, va a haber eso, una guerra de tiendas. De hecho, ahora mismo no sé por qué, justamente ya están apareciendo como más quejas de que Steam sea como un monopolio, lo cual lo dudo mucho, ya que Ujú. Steam no trabaja activamente en quitarle a la competencia como otra compañía que tiene una N roja por ahí. Bueno, a ver, ese tipo de prácticas realmente no lo empezaron los de la N roja, sino los de la S. Pero bueno, los de la P, los de la P gigante, ¿no? La P amarilla creo que era. Dios Sí, mío. pero eso ya no los caracteriza mucho que digamos en en este ¿Cómo que panorama actual. no? ¿Cómo que no? Si tienes el ejemplo del Silent Hill, el ejemplo del Wukong, el ejemplo No, del pero es Stellar que Blade. pero el ej- ahora mismo el que está en boca de todos por andar haciendo demanda y demanda izquierda derecha por todos lados es Nintendo. No, no, pero no estamos hablando de demandas, estamos hablando de exclusividades. sí, posibilidades ya está. No, temas de exclusividad eso es un tema aparte. Pero estábamos Pero hablando ahorita de exclusividades. Pero no, lo que estamos hablando ahora es tema de maniobras contra la competencia. Mm,
Ya, por Pero es eso un puse el caso muy caso de, por particular eso lo puse de el caso de Nintendo. Nintendo, porque Nintendo ahora mismo se quiere cargar a una compañía que solamente por querer vender peluches la está demandando. Y se está inventando cualquier cosa para poder quitarle del camino. Ah, no, eso sí está feo. Sí, pero bueno, es que es lo que hay. En la guerra de estas empresas es lo que hay. No, eso, o sea, yo me Sí, refería más que nada al tema de la guerra propiamente justa entre empresas. sí. Es cierto que Nintendo tiene comportamientos que están medio turbios con respecto a sus licencias, pero es contra empresas que están fuera del medio. Y bueno, si ya no hay más, pasamos si queréis al siguiente. Y esta viene fuerte. ¿Creen que la agenda política será predominante de nuevo en este evento? O sea, sí, que salga alguien a decir, yo soy X cosa, o me meto X cosa, o me gusta meterme X cosas, ¿vale? Por no decir otra cosa, ¿vale? En estos temas. O que se... Dijiste cosas 3 veces. Sí. Sí. Pero bueno, quien lo entienda. Lo que acabo Vale, de vale. decir. No te preocupes, lo entendí, lo entendí. Em, yo voy a desarrollar mis respuestas, si se me permite. Vale. Yo, respuesta corta, sí. Respuesta larga, es que en los videojuegos, en los videojuegos como productos culturales siempre ha habido una resistencia, ¿no? Una resistencia al cambio, en el sentido de que, por ejemplo, si nos fijamos, si nos fijamos atentamente en los productos culturales audiovisuales, como puede ser el cine y los videojuegos, vemos que el entretenimiento desde que es que claro, no sé si puedo nombrar el nombre del presidente que gobierna Estados Unidos. Bueno, ya lo has No dicho. sé si puedo decir Ya está, ya, lo ya sé, se lo pero no sé si puedo decir su nombre per se, no sé si puedo decirlo. Bueno, sí, se ha El De entendido tipo quién guerra. está. bueno, tras la victoria del presidente de Estados Unidos, pues es cierto lo que dijeron, que hubo un cambio cultural bastante grande en Estados Unidos, y eso nos afecta indirectamente a nosotros. Pero con el caso de los videojuegos no pasa eso, no pasa eso, curiosamente. Hay como una resistencia, como diciéndole al líder del mundo. Sí, y digo líder del mundo y no líder de Estados Unidos, porque vamos a ser sinceros, es un secreto a voces. Sí, ahora mismo De decirle, de está haciendo decirle, cosas, no sí. vas a tocar. Sí, sí, o sea, no vas a tocar nuestros juegos de índole progresista, ¿no? Y tú quedas como, bueno, vale, pero di lo que quieras, pero todo al final va a volver a su cauce, o más o menos a su cauce en ese sentido. ¿Por qué? Porque, porque por lo menos vamos a ver en un futuro de aquí a 20 años juegos tanto para gente que comulga con esas ideas como juegos para los que no comulgan. O sea, La verdadera diversidad. ¿Qué sería, la verdadera supuestamente? diversidad, la verdadera diversidad, exactamente. Básicamente regresar al status quo de antes del 2015. Sí, porque en el Quake, que es un ejemplo, que salió en el 2000, 2001, 2000, salió en el 2000, ese tenía de todo. Tenía chicas guapas, chicas feas, por así decirlo. Y tenía también hombres igual, hasta tenía monstruos también. Es que, vamos, ese juego ya de por sí antes ya tenía más diversidad que los juegos esos que se dicen ser más diversos ahora. Vamos, muchos de ellos dan Mm. asco, para mí. Ujú. Es que el problema más grande es que te venden el juego con la ficha identitaria ante la narrativa o lo interesante que puede hacer el juego. Ese yo creo que ha sido el problema más grande en este tiempo.
Sí, también siempre es como tengo una persona que es de género no sé qué no binario, no sé qué, aquí y dices, pues vale, pues muy bien, pero ¿quién te compra al final? Y encima luego si insultas a los que te van a comprar el juego, pues menos todavía Ujú. que lo que hacen, pero Pues bueno. sí. No, no, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el problema no es, hombre, el problema no es el producto, o, o la diversidad. Y claro, ahí parece que estoy haciendo un cortocircuito bastante importante. Os explico. Porque si nos ponemos a pensar, la saga Fallout, ya tenía diversidad allá por los años 90 cuando se hizo el juego. Mm. Incluso tenía un humor negro que con el tiempo, vamos a ser sinceros, se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo bastante. Eh, pero, pero que aún así mantenía el carisma, ¿no? El problema no es meter diversidad o inclusión en un juego. El problema que yo veo es, es que tu personaje sea unidimensional. Diga, es como si yo digo, tengo esta condición, miradme, soy especial. Y yo, Ah, Sí, vale, de acuerdo, ¿qué matices tienes? Y luego te pregunta, ¿qué son matices? ujú. Ahí hay una metedura de pata bastante importante. Porque vamos a ser sinceros, caballeros. Antes de toda esta movida ya consumíamos personajes bastante diversos. Por ejemplo, como Metal Gear. Por ejemplo, por ponernos un ejemplo, Revolver Ocelot. Me encantan los vaqueros y me encanta el Revolver Ocelot. Incluso hay rumores, pero claro, Kojima no lo puede, no lo ha confirmado ni lo ha desmentido, de que Ocelot podría ser homosexual. Y Ya solo ahora, te gusta el rebo. Ahora, sí, no sí, que voy a más así. Ocelot, No voy a hacer bromas así. vale. No, Pero la mira, pregunta es, ¿cambia algo del trasfondo y profundidad que tiene Ocelot por decir que es X o Y? No, es que el problema no es la diversidad, sino la gente que no sabe escribir narrativas. es que yo creo, mira, acá yo veo el problema así. Ya tú tienes una historia y tienes un personaje, ¿ya? El personaje mueve la historia o la historia hace que se mueva el personaje, ¿ya? Pero ahora mismo, en la actualidad, como se ha enfocado mucho con el tema de la diversidad y y la identidad de género, como le dicen, lo que hacen es que ponen la identidad como eje central tanto del personaje como de la narrativa, lo cual rompe, por así decirlo, con lo que sería verosímil. Sí, sí, mm, sí, sí, además rompe con el pacto de la... y además el problema es que rompemos con el pacto de la ficción y el público y la ficción, rompemos con ese pacto y claro, no hay que romperlo, pero claro, si al final, si te centras en algo inverosímil, pues el pacto sí o sí lo vamos a romper y terminamos siendo como el gordo de los tebeos, de los Simpsons, en el sentido de que lo terminamos criticando todo porque no nos creemos lo que estamos viendo. sí, la Es cosa que es mira, hay... a ver, la cosa es ser crítico, pero ser crítico de esto aquí está mal, de esta mecánica está mal, ¿sabes? Crítico pero positivo, no crítico Ah, negativo, que sería sí, más sí, bien sí, sí, el exactamente. camino. Por ejemplo, algo que no me gusta del periodismo, de esos defensores de la diversidad y todo, es que yo siempre diré lo mismo. Imaginemos que tenemos un videojuego. Si las mecánicas son buenas, la narrativa buena y el apartado gráfico es excelente, pero es un juego que habla, yo que sé, de las bondades del cristianismo. Aunque yo no comparta ese mensaje,
¿puedo decir que a nivel narrativo y a nivel mecánico y gráfico sea un mal juego? Si todos esos apartados están excelentemente ejecutados. Otra cosa es que yo no estoy de acuerdo con el mensaje. Pero no puedes decirme, hombre, es que como este juego habla positivamente del cristianismo y, y habla positivamente de los cristianos, pues es un mal juego porque no comulga con mis valores y yo, Si yo, no. si yo ahí entiendo el contexto, a lo mejor, de un juego como Kingdom Come Deliverance, que también se mete el cristianismo y demás, ahí entiendo ese contexto, estás en esa historia y demás. Pero luego es que tienes juegos como Spider-Man 2, que te quedas como poniente de esto de no binario, bueno, de la de Doctor John y todas estas historias, que es que no queda ahí bien, básicamente. Esas cositas no queda bien en tu juego, porque se ve muy forzado, que es la cosa. Eh, Ahí me vais a matar, pero yo no creo que sea forzado, yo creo que es molesto. Yo no creo que Bien, sea forzado, a yo ver, creo que es molesto. forzado y molesto para el O sea, usuario. ya, pero recordemos que el Spider-Man de Sí, Insomniac era, sí, creo que sí, era de sí, Insomniac, sí, creo. es de Sí, sí, Insomniac. Insomniac. vale, de Insomniac. Eh, para ellos no es forzado, o sea, digo para ellos. Para mí, o sea, después de estudiar un poco, o sea, ¿es forzado? Sí, o sea, a nivel narrativo sí es forzado, vamos a ser sinceros ahí, es forzado a nivel narrativo. Tu público me dirá, ¿y por qué es forzado a nivel narrativo? Fácil, muy simple, porque, porque el personaje ha evolucionado con el pasar de los tiempos. Eso lo vamos a tener claro. Para empezar, voy a recalcar que la Mary Jane de los años 90 no es la misma Mary Jane que la del 2000, que el de los años 80 o 70, ¿vale? Que siempre ha habido una evolución o desarrollo con el pasar de la época. Yo creo que lo que intentó hacer Insomniac y el Spider-Man y Marvel Spider-Man es adaptarse porque hay que recordar que estamos hablando de un chico de 24 años joven que está en el 2020 y algo, 20 y algo era, no me acuerdo en qué fecha se está el primer Marvel Spider-Man. O sea, con decirte que no lo jugué, no, o sea, no, miento, sí jugué la demo, sí lo probé, o sea, balancearse es una gozada. No voy a mentir, balancearse es una gozada. El sistema de combate es bueno, pero no es un mal juego. Eh, el- Si tú no dices es un mal si tú juego. dices en gameplay, yo Sí, digo sí, lo digo en gameplay. en narrativa sería. En narrativa, pues peca. Yo creo mucho. Y en algunas misiones de es que Spider-Man me tiene que ayudar aquí con la cita con mi novio. Y te quedas Sí, todo. sí, o sea, Vamos. sí, o sea, hombre, hombre, no te voy a mentir, a mí no me molesta porque vengo del Red Dead Redemption 2 Mm. y como que ahí estoy más acostumbrado, ¿no? O sea, una vez has jugado juegos que tienen como narrativa ayudar a cierto hombre a cierto, a cierto hombre que le gusta, por ejemplo, los caballos, porque lo hay, o sea, pero no los caballos en plan, bueno, ya me entendéis. Sí. No quiero decir la palabra, pero Sí, pero bueno, eso es más ahí del juego. El juego, el Red Dead Redemption 2 es una locura el juego. Es que con una misión secundaria que si tiene, que si uno secuestra a uno porque cree que es su hijo y lo tienes que salvar, que esa es otra. Eso es una misión secundaria, de esas que te encuentras así caminando. Y yo me quedé como, sí, sí, está sí, graciosa. sí, porque pero me imagino que en Marvel Spider-Man va por ese camino, más o menos, ¿no? En el sentido de, de que esas misiones que tú hables de ayudar a mi novio debe ser misiones secundarias. Que por suerte, espero que no estés obligado a jugarlas, porque claro, no completé el Marvel Spider-Man, pero reconozco
En este, desplazarse. en este Hay, exclusivamente es el 2. Porque luego hay otra que esa sí es, yo creo, misión principal, que te tienes que ir con una persona que es N, ¿vale? Y ciega, sí, era ciega, no, sorda. era sorda, a pintar por ahí, bueno, a hacer locuras en la ciudad, porque es pintar y joder el local y lo que viene siendo las casas de los demás, los pisos y demás. Y esa misión es principal, creo que era. Sí. Yo no voy a decir que la diversidad sea mala o buena, porque al final, además, al final todo, aunque nos guste tanto la filosofía como la antropología y todo, todos son herramientas que pueden estar al servicio del mal o al servicio del bien. Evidentemente me gustaría que la filosofía y el pensamiento crítico estuvieran al servicio del bien, Sí. pero, pero sé en el mundo en el que vivo. O sea, aprendo a vivir en él. Y si no me gusta lo que veo en un producto, pues no lo juego. Sí, no lo juegas, no lo O, compras, ya está. o- o si lo juego, y voy a intentar ignorar los apartados que me disgustan porque tengo que ser lo más objetivo posible, cosa que la prensa ha olvidado bastante. Sí. Mira, por ejemplo, acá se puede dar un caso, ¿ya? Espero que no se dé porque sería algo muy fuera de lugar, ya que estamos viendo el tema de videojuegos, no estamos viendo tema político, ¿ya? El tema con Helldivers, que, Ah, sí. Ah, sí, es que verdad. no sé si saben de qué va la trama de los Helldivers. Sí, sí, es. Yo sí, Comentar un yo poco. sí. Es un universo fascista, completamente fascista. Y, y hay alguna gente que no le pueda gustar esta visión del universo que aunque, bueno, no debería molestarte, o sea, no te la ponen en la cara, solamente un chiste que otro. Pero ahí está y trata de eso, de ir allá a hacer misión en nombre de la super tierra, ¿ya? Que, que es, que es de donde vienen los super ciudadanos, ¿ya? Los cuales son superiores moralmente a todo. Sí, pero vamos, esa es O sea, pero no hay nada forzado Yo- ahí. Mm. Dime Es acá. que sí, O dime. pero esto puede chocarle a alguien que no comparta las mismas ideas y puede tomar un juicio de valor con respecto a esto. Mm. Así que, bueno, si es que pasara de que demeritaran al juego por el tema de este que tiene de parte del lore de lo que sería del juego, yo creo que vendría siendo un retroceso en cuanto a la crítica de videojuegos, porque total es un mundo ficticio y no te mete ni siquiera propaganda de lo que vendría a ser el fascismo real, sino que es su fascismo ficticio. Sí, eso es lo que debería ser. Cosas ficticias. Muchas veces. eh, Sí, sí, vale, dime. pero yo quiero recalcar que recordemos que a veces necesitamos la realidad para crear ficciones, ¿eh? Sí, pero tú te basas en hacer algo ficticio en tu juego, que es la cosa. Y luego ya, pues, por ejemplo, con el Valiant Heart, si quieres poner algún dato así de periódicos con esto de. Porque Valiant Heart también es otra interpretación de la Segunda Guerra Mundial, creo que es. Y ahí tiene Ujú. datos y cosas de periódicos y cosas que han pasado luego de verdad, pero el juego en sí es inventado. Todo lo que ha pasado tiene cositas que a lo mejor te lo pongo aquí, pero quedan bien. Y otra jugada que suelen hacer, y esto os lo advierto desde ya, es aprovechar la ignorancia de sus competidores a su favor. Traducción a esto. Ejemplo práctico. Por ejemplo, hubo una revuelta porque Insomniac quiere desarrollar, o creo que ya desarrolló o está desarrollando ya un juego de Wolverine, de Lobezno. Mm. Y quieren hacerlo con la altura que tienen los cómics, 1,60, que es chaparrito. Y claro, me da gracia porque una jugada así ya lo había visto antes en God of War, ¿eh? En God of War Ragnarok.
Y ya es. Ahí ya Lo- es otro ra- mundo, ra- la verdad, y la narrativa que tiene algunas cosas te queda como. Vale. Sí, sí, y aprovecharon esa jugada. Y a mí no me importaría que el juego, porque porque aún tengo la mentalidad del chip de periodista, pero bueno. Pero a mí no me importaría que el videojuego tuviera diversidad si por lo menos tuvieran el valor de decir, he puesto a este personaje porque es mi juego, porque quiero y creo en estos valores. Mm. Por lo menos no me mientas, o sea, no me mientas, di la verdad a la cara. Porque claro, al final, porque esto me recuerda, lo de Wolverine, me recuerda más o menos a lo del Thor Ragnarok, cuando decían, no, es que cómo van a meter un Thor gordo, y luego dicen, oye, pero Thor, yo me estoy basando en la mitología nórdica de verdad que Thor es gordo. Y ya, pero ¿por qué pusiste a un Underboda N? O Ya. sea, La. sé coherente, por lo menos no me mientas, porque si no sabes, si no puedes defender una cosa, sé coherente con tu sistema de ideas. Di, yo creo en esto o me pidieron que emitiera esto. ¿Por qué? Porque Mm. algo que aprendí en esta vida es que la gente valora más la sinceridad a que le mientan Sí, en la a cara. la cara. Sí, la cosa es con ese Thor que dices tú, en el primero que te pasas el juego, tú lo ves y la silueta es de una persona, pues eso, musculosa no es estar, ¿vale? Así tan gordo, la verdad. Y luego ya te ponen la misma cinemática en el segundo, pero te cambian a ese por esa persona, así que te la pusieron al final. Vamos, es un cambio de última hora, porque eso se ve. Puede ser. No tengo ni idea. Yo simplemente lo veo como que el problema con la política es que o sea, a ver, en todo, pero yo creo que parte de la libertad es que uno puede hacer lo que se le dé la gana, como se le dé la gana y cuando se le dé la gana y publicarlo y tiene todo el derecho de hacerlo. Bien, ahí, todo correcto. Lo que pasa es que tienes que entender de que el resto de la gente no tiene por qué comprarte de todo lo que tú hagas porque te da la gana, ¿sabes? Eso. Mucho menos porque tú crees que es lo que es moralmente correcto y que la gente tiene que consumir. No, la gente consume lo que se le da la gana independientemente si a ti te parece más o menos correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el medio por lo general? Estos te tratan de meter cierta agenda política por los motivos que sean y luego te dicen de que no, es que se victimizan por las ventas, porque tienen bajas ventas porque la gente no lo quiere consumir porque quiere jugar y no quiere que le estés vendiendo tonterías mientras se está jugando, porque quiere relajarse, no quiere ver política. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como te digo, el problema con la prensa y los GOTY y todas estas cosas es que justamente tratan de meterte con calzador Mm. y a fuerzas, ¿no? El por qué este juego debería ser importante. Y casi siempre es por un tema político. Entonces es como que no, ¿sabes? O sea, lo siento, la gente no quiere eso. No le interesa, no quiere verlo y no tienes por qué obligarla. Entonces... Por eso cansa y por eso está mal. Porque si tú hicieras el juego y eres sincero y lo vendes tal cual, no sé, haces un juego diverso porque quieres hacer un juego diverso porque te parece que es lo moralmente correcto y quieres, que la gente disfrute de eso, ok, lo haces. Y la gente no lo compra, ok, acepta de que la gente no lo quiere comprar y ya está, se acabó el problema, no hay ningún problema más. Exacto. Pero no hacen eso. El Ya. problema es O que sea, tratan de decirte y después te dicen, no, es que eres malo porque no lo has comprado, ¿sabes? si no te Es gusta como que, el No, producto, es no, como no te lo voy a comprar. Es que esa es la cosa. sí, o sea, no entienden de que es tan simple como que la gente tiene derecho a elegir el no comprar un juego y ya está. sí, Y ok. entonces, ¿qué es lo que pasa? De que otros juegos que no tienen política sí venden y luego tratan de tacharlos o bajarles la nota porque no tienen este aspecto político que sí tienen los otros, ¿sabes? Porque es lo que a la revista a la revista de videojuegos o a la que recibe ya ni siquiera me voy a meter en que si es que reciben o no reciben dinero. Si es que les interesa por algún motivo promoverlo o no, ya para ellos forma
forma una parte importante del, del valor de un videojuego de un videojuego cuando en realidad no tiene por qué ir por ahí la cosa. Mm. No sé si me Sí, entiendes. es como es como las narrativas políticas que tiene, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cercano y muy entendible es Metal Gear, porque Metal Gear, También tiene política. el Metal Gear tiene política, Sí, sí, sí. pero no es su eje principal. No, y aunque lo fuera, la gente simplemente Eh, es libre de consumirlo o no consumirlo. sí, Y y si la es un gente telón no de lo fondo. consume, es cosa de es bueno, ya está. No lo Sí, consume y ya está, punto, o se acabó el sea, problema. eso es un telón de fondo. Es que, claro, luego, luego vamos diciendo por qué la gente no compra mi obra. Y yo digo, bueno, Tienen derecho a no ¿por comprarla. qué? Tiene derecho a no comprarla. Y también hay otros factores que no lo compran. A lo mejor tu juego no vale lo que cuesta. O, Ujú. o incluso si me apuras, Lo sacaste en una mala mm, fecha. lo sacaste en No una como el mala Horizon fecha. ahí tratando de competir tratando de competir con el Elden Ring en su momento, entre que ay no lo compraron porque odian a la diversidad y hasta el que no, lo sacaste en una fecha pésima. Sí, sí, o Y sea, luego realmente tu juego no ofrece algo particularmente, algo particularmente excepcional como para que la gente lo compre después porque hay 500 juegos que son parecidos o mejores que Horizon. Entonces la gente compra otra cosa, ya está. es que claro, es que hay muchos factores por qué no se pueden, o quizás el juego no gusta, y claro, al final, si haces diversidad, pero no haces análisis de mercado, Ujú. pues hay que hacer análisis de mercado, eso para empezar. Sí, 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 tal No, cual. no, y también hay que promocionar el juego. A lo mejor lo promocionan, pero lo promocionan mal. Sí. Bueno, tenés ahora con ejemplo con el God of Yotei, o justamente usan de publicidad el tema político, y ¿sabes qué? La gente no le interesa eso, la gente quiere que el juego se vea bien y que venda, y que aproveche lo que supuestamente le estás vendiendo en con la consola. Bueno, no vamos a entrar ahorita a hablar a temas de consolas, pero es un juego que realmente no le saca provecho al supuesto super hardware que te está vendiendo la empresa matriz de la desarrolladora de Ghost of Yotei. Sí, sí, o sea, yo lo Lo entiendo. siento, o sea, no me estás Incluso, vendiendo ningún motivo por el cual comprarlo. ¿Por qué lo voy a ok, comprar? No me da la gana. yo voy a recalcar, y esto para terminar, que que esto puede fastidiar a más de uno, pero créeme cuando os digo que no tomar posición política es como es una posición política en sí misma, ¿no? Y lo cual eso lleva una pequeña paradoja, pero no viene al caso de explicarlo aquí Sí, no estamos hablando. Eh, bueno, porque estamos hablando de videojuegos y perdón por sacar tanta filosofía, pero es que mi terreno es la filosofía y videojuegos Sí, sí, sí. y Tite lo sabe, ¿no? sí, en otro ¿Está bien? podcast, ya Eh, si queréis, en otro podcast que haga, pues le damos más al tema y estamos sí, aquí sí, un sí, montón sí, Sí, perfecto. y demás. Sí, sí. Y eso, denle like y suscríbanse a Damon Dogs y a mí. Vale, claro, gracias. evidente. Ahí Gracias, el, Lola. Especiales. el pequeño espacio publicitario que nunca falte. Exactamente. Perfecto. Y Vale, bueno, vale. Siguiente pregunta. y bueno, ya pues vamos a ver las categorías básicamente A ver. de cada este. Vamos, me saltaré algunas porque, vamos, los eSports tampoco Sí, sí, esa es una sabéis fantasma. nada y demás. Y es como dices tú, el siguiente sería PS Sport. Vamos, yo de aquí no conozco a nadie. Básicamente, porque del LoL antes conocía cosas, pero no está, por ejemplo, Faker, que es casi siempre que está. Pero bueno, Hombre, Es que, yo votaría por Leonard. es que lo que, ah, es que lo vale. que falta, Pues mira, es que lo que vota por pasa es Leonard. que Por lo Leonard que pasa acá votar. es que, espera un poco, Saúl Leonardo. Voy a votar por Saúl Leonardo. espera un Voy a poco, votar. es Va, que lo que pasa yo creo que acá es el tema de que Faker, bueno, es el rey indiscutible, o sea, yo creo que acá debería ser el premio del segundo lugar, entonces, porque ya sabemos que el rey de todo el universo es Faker, ¿no? sí. Yo no sé mucho de tema de eSports, pero la verdad es que se lo daría a Mena.
Más que nada por la trayectoria que está teniendo en tan poco tiempo el tipo Ya van 2. y... ¿Qué cosa? 2 a Mena. Venga, Damon y Sinceramente Maka. creo que Mena se lo tiene bien merecido. Sí, sí, Yo es que no lo conozco, yo así que también no lo puedo creo. opinar, la verdad. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente que está ya así. Mejor eSport Game. Está el Counter-Strike, el Dota 2, el LoL, el Mobile Legends, que este no sé, que creo que es igual que el LoL, y el Valorant. Ostras, yo Y tengo que irme a lo Sport. seguro. Yo creo que yo voy a irme a lo seguro. A Counter-Strike 2. ¿Algún No Counter? sabría decirte porque no sé, Porque, multijugadores creo que porque, se por- juegan. porque, porque, porque el LOL puede ser el mejor, pero yo le resto puntos por la comunidad que tiene. No Nah, sé, eso porque no tiene es nada que que ver con la eso. comunidad del Valorant y el LoL Entendible. están casi igual, la verdad. Sí, Y es bueno, que este no al final el sé, mismo tipo de cosas. no sé, No sé, tal pues... vez el counter por veteranía, diría mm, yo. Sí, Para mí, pues sí, eso, es que aquí yo meto, serían yo, entre esos dos. El Valorant, no sé, yo, esta a lo yo mejor la meto el subí más. counter porque necesitas mejores reflejos, o sea, mientras que el LOL es más estrategia. Ya, Si pero es que tuviera que tienes puntuar, aquí otro. Tienes el Valorant, que también es la Sí, contraparte es del similar otro. al contraparte del counter, la competencia del counter. Sí, Es que, bueno, es la competencia, pero no la contraparte, diría yo, porque, o sea, la diferencia con el counter es que en el Valorant tienes poderes, en el counter no. eso Claro, también. es un hero shooter. Mm. ujú. Bueno, pues yo aquí digo el Mobile Legends, básicamente porque es un juego de móvil y yo creo que hay más gente en el juego de móviles. Mm. Bueno, también es verdad, Bueno, tiene tiene más mérito hacer que un razón. juego se mueva en móviles. Sí, Mira, Sí, sí, eso es verdad. yo apostaría por el monolito del Counter-Strike, porque el Valorant peca de lo que ha estado pecando igual lo que vendría siendo, bueno, de lo que peca Epic con Fortnite, ¿ya? De que están últimamente teniendo un pésimo control de balance. Ujú, sí, también. Puede ser. Pero bueno, le damos al siguiente. sí. Mejor contenido de creador. Mejor contenido de creador. Yo es que no conozco ninguno, pero yo creo que Pecora. la mona china. La mona china, sí. O el hombre cacahuete. Justo Pecora. y, Pecora el, fue el año pasado, ya Sakura Miko también creo. y el Most Mira, Critical este lo he visto yo en algún meme. Ya no sé quién más. mira, el Kai, el Kai Cenat es ese ha estado más que nada popularmente en la comunidad, bueno, digámoslo, gringa, estadounidense. Sí. Ha estado más presente. Posiblemente él se lleve el premio, pero bueno, porque bueno, ya saben Criterios, ¿no? cuáles son los jurados. Sí, 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 sí. Sí, sí, o Lastimosamente sea, la mayoría del jurado es estadounidense, así que Sí, esta cosa está más sí. tirada para un lado que para el otro. Sí, todos recordamos cuando nominaron a Willy Rex y fue como que sí, no sé, lastimosamente, ya. mereciéndoselo completamente. Pero Es bueno, que, es no, que, no, es que Willy Rex no se lo merecía, ¿eh? ¿cómo que no, no? sí se la Con la merecía. trayectoria que tiene Willy Willy Rex, Rex, con la no, edad que tiene y los números que sí, maneja. sí se lo merecía Willy. Willy Rex Mm. literalmente a estas alturas, si no fuera porque no le gusta tanto la exposición al público, sería como literalmente un actor de Hollywood cualquiera cuando sale por la calle, que la gente se la balanza. Sí. Es que imposible no reconocer esos ojos chinitos en España, boludo, no. Ah, bueno, también es verdad. Bueno, yo voy a votar por la mona china porque influencers yo a mí me la trae al pairo, Ante ¿no? la duda, una mona china. Ante la duda, la mona Ante la duda, china. una mona china, exactamente. O el, Votamos por la o el, mona o china. el tipo que animal u objeto, ¿no? Si no está la mona china. Pues sí, no está la mona. Bueno, en esta versión está la mona china. Yo hubiera puesto de nuevo a Vale. Pecora, pero bueno. Ya, pero no, estaba el año pasado, pero bueno. Sí, sí, sí. Siguiente Se lo categoría. digo por tema meme, Mm. ¿sabes? Mejor juego anticipado.
De, Mejor Uh, juego anticipado. Lo va a la ganar gen- lo va a ganar Grand Theft GTA Auto 6. 6. sí, eso estamos Sí. todos, que lo va a ganar GTA 6. El de va a salir en 2030. No entiendo qué está haciendo ahí. Es una fantasmada esa. Sí, sí, Ya, y este yo tampoco lo prefiero, sabe. yo prefiero The Resident Witch. Evil Requiem. Yo no entiendo. Sí, yo también prefiero Resident Evil Requiem, pero ahí falta Pragmata. No sé por qué no está Pragmata. Tiene que estar ahí Pragmata. Sí, como he dicho yo también, Ya, el Darksiders 2 y el Lord of the Fallen 2, pero bueno. pero Aquí, bueno. aquí ¿Y realmente hay se la gente Ya, ya, suda. jugando el 007? ya Yo sabemos creo cómo que es, no. ¿no? No sé quién puede. No creo que. No he visto a nadie que esté particularmente expectante del juego del 007. Yo De James tampoco. Bond. La verdad es que Mira, no. Ha ido más por mira, el aparte, Wolverine que por la verdad. Ni el mira, Wolverine acá realmente. tengo que decir algo. La gente está medio dudosa con el tema del The Witcher. Igual. Mm, Sí, eso sí. De a ver cómo sale, de que si tiene cosas, porque básicamente se han ido todos. Ahora mismo están creando otro juego que va a salir creo el año que viene, que tiene una, vamos, yo he visto el trailer y tiene una pinta genial, la verdad, de los de la historia vampiros. de un vampiro, sí. Tiene una pinta genial ese juego. Y no sé, y este como es otro estudio y demás, pues están todos con la ceja recha. Básicamente a Sí. ver qué pasa. Ahora, el tema del GTA, mm, bueno, yo no lo espero, sinceramente. A ver, yo tampoco, porque La me pilla el gente, 5 hace años la gente y me se nos va a desilusionó. tirar encima, pero nosotros no estamos esperando el GTA. Sí, sí, exactamente. Nah. No sé si Damon tampoco. Yo, el GTA, no sé qué hace, no sé ni qué pinta ahí, o sea. Pues ya está, ninguno estamos esperando No, el no GTA. sé, yo no sé qué pinta. O sea, a mí no me gusta el GTA ni le tengo ningún tipo de expectativa ni me interesa genuinamente, pero. O sea, no entiendo por qué diablos existe La categoría está. esta categoría. Sí, claramente va a ganar GTA, Sí, boludo. es que Que es, todo el mundo, categoría el de resto de la GTA. gente normal lo quiere jugar. Categoría de GTA 6. Y ya está. Sí, 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 hasta el que de Sí, acá no. Este año no va a haber categoría porque GTA, literalmente. hombre, todavía, mira, todavía me pregunto por qué el Red Dead Redemption 2 perdió contra el God of War, todavía me lo pregunto, Mm, todavía. Empecemos a hacernos preguntas de las que sabemos la respuesta, pero que no queremos XD. preguntar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. A ver qué hay. Mejor adaptación de películas, ¿vale? Y aquí incluyo que no está la película de Sonic, que básicamente salió en diciembre y, y tuvo mucha aceptación por la gente. Y está en cambio estas cosas, ¿vale? Yo lo dejo ahí. Mira, la de Splinter Cell, Yo, esa vaina no he visto que nadie lo comente, así que es una no tiene nada que hacer ahí. Yo la primera vez que lo La de veo. Minecraft, bueno. La de Devil yo May sí, Cry, yo más sí o la vi, o menos. sea, fue una fiera adaptación a Sam Fisher, o sea, su carisma y todo eso. La historia es muy XD. Pero yo me quedaría con Splinter Cell, porque Devil May Cry me decepcionó bastante, porque Sí, hicieron una Dante. Eso no es Dante, para sí. empezar. Un payaso. No es Dante ni son los demonios que hay en su mundo, nada. No es nada. Básicamente Nada, o sea, son. luego dijeron que iban a respetar el material y no lo respetaron. Nunca lo hacen. Mike, pero el que va a ganar va a ser Minecraft, estoy seguro. Es Mira, que mi intuición me dice que va a ganar la película Debería de ganar Minecraft. Minecraft. Sí, debería miren, ganar. Estoy miren, de acuerdo. acá debería ganar Minecraft, ya por popularidad y aprobación y todo eso, ya, pero Sí, si sí. que gana Devil May Cry, me olería algo raro, porque directamente Devil May Cry ha sido lo que se le acerca, ya más que nada, al fracaso que fue de Death Note de Netflix. Sí. Sí, 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 sí. Pero si hablamos por la mejor adaptación, yo, Dices The que todo Last el of mundo Us, habló The de Last of Us parte 2, o sea, temporada 2, creo que podría ganar, ¿eh? Es que, Perfectamente, puede ser un es que directo. lo que No. Si hablamos pasa, de si hablamos de lo mejor que- adaptación, es que mira, acá hay un drama que a la gente no le gustó de las sofás ya, El 2 no le gustó a pero fue, nadie, básicamente. no le gustó a nadie. ya, pero que De a mí hecho, tampoco me esto, gustó, créeme, a mí tampoco me gustó. no, pero es que lo que pasa es que acá no solamente afecta el tema de la fidelidad, sino que también que tanto le gusta al espectador.
Ahora, Ah, Sí, el tema es que es un calco 1 a 1 de lo que es el videojuego, pero nadie le gustó. Curiosamente, igual salieron a quejarse de la gente que no le gustó la serie, siendo que todo el mundo, cuando salió el juego, igual les dijo que no le gustó a nadie. Porque No a le nadie gustó le a gustó el nadie juego. al A nadie, juego el segundo hubo pues, y, ¿por qué a muchas. nadie le gustó y, lo, la adaptación? y obviamente, sí, pues, si no a nadie le gustó el giro que tomó el juego en la segunda parte, también a nadie le iba a gustar el giro que iba a tomar, obviamente, el que él mismo en la adaptación, que es un calco 1 a 1 casi del juego. Claro. por Sí, eso, pero no entiendo, o sea, que mejor adaptación es simplemente un nombre, o sea, no sí, premiamos. Es que acá acá en la mejor adaptación ya se premia el haber trasladado ya el juego a el otro medio, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que igual hay que agregarle el factor de la gente, que si le gustó o no a la gente. Porque una adaptación puede estar ya bien hecha ya, pero si es que está mal ejecutada, a la gente no le puede gustar. En este caso es un caso raro, ¿ya? Porque por un lado tenemos Minecraft, que Minecraft es la cosa más fácil de adaptar porque no tiene casi nada de restricciones con respecto a narrativa, ¿ya? Y por el otro lado tenemos The Last of Us, que es algo que es muy fácil de adaptar, ya que ya de por sí está en un contexto, por así decirlo, semi-realista, pero que el juego no le gustó a su público y tampoco la adaptación a la hora de adaptar tampoco le gustó a su mismo público. Es, es tema que lo hizo tan al pie de la letra que al final terminó teniendo el mismo resultado que el videojuego. Ahora, por otra parte, tenemos Minecraft, que tiene una aprobación enorme. sí, eso sí. Sobre todo los chavales, Sí, que No, son los que más lo una, juegan. Yo me voy yo al sé por. tema de que el mejor producto lastimosamente responde a, o sea, en un producto audiovisual únicamente responde a la mayor cantidad de rédito que generó y ninguno supera Minecraft, porque pues, todo el De, mundo fue a ver Minecraft y todo el de, mundo, de esto sí. simplemente más gente lo vio, es más popular, gusta más por el motivo que sea, gusta más, Sí, sí, está ahí. Sí. sí, sí. Gana Bueno, Minecraft. yo votaría por Splinter Cell, pero bueno. Damon por Splinter Cell. Lo demás es que es eso. Yo también por el Yo me voy Minecraft. por Minecraft. Y ya está. Vamos a pasar al siguiente. A ver qué hay. Mejor juego multijugador. Uy, esto Yo ya se pone pondría. difícil. Yo Yo, pondría Helldivers. uno Helldiver, que no está. Pero vamos, Sí, no está No, Helldivers por algún motivo. yo pongo al Ark Raiders de aquí. Por cómo está hecho yo, y demás. La verdad. yo el Elden Ring, porque porque yo estoy entre el Elden Ring o el Ark Riders. El Ring entre el Ark Raiders. ¿Y Aromatus por cuál? mejor multiplayer, o Sí, sea, yo me iría más por el Battlefield. el Battlefield. Sí, porque el, el Elden Ring, o sea, el multiplayer de los Souls como que no es muy del gusto de todos. En cambio acá el Ark Rider sí tendría un buen multijugador, al igual que el Battlefield 6. Por el tema de que ya eso va directamente a la competición. En cambio, lo que sería el del Ring es como un 50-50. No sabes qué esperarte del multijugador, ya que o te pueden tirar unas tocadas por la espalda o te pueden ahí ayudar. Es muy. Tiene un factor muy social, lo cual igual es atractivo, pero igual llegar a ser molesto. El Ark Raider, por lo que he visto, también te pueden ayudar o tirar una estocada, la verdad. Sí, pero no es tan jodido que en un juego
O sea, no sé si juego el Rust, ¿ya? Sí, Vendría, lo he visto. vendría siendo lo más parecido al Ark Raiders, el tema multijugador, ¿ya? Sí. Pero el tema del Elden Ring, ¿ya? ¿Mm? Ahí es más jodido, o sea, es, es literalmente un juego hecho para trolearte y aparte de eso es una boss rush prácticamente. Y que venga alguien y te vaya a matar justo antes de tú acabar con el enemigo que necesitas para completar un objetivo, no es muy grato. Sí. Y bueno, tú, Maca. Ya dije, no sé, sinceramente no soy mucho de multijugador, supongo que el Battlefield, ya que es el único que está acá, que vi que generó bastante movimiento y tiene el mérito de, pues creo que a nivel técnico es el juego que más mérito tiene también por el tema de la destrucción de escenarios. También está. También por la escala que tiene, que creo que es el que tiene más cantidad de jugadores en simultáneo. O Mm, sea, en el sentido de que creo que pueden entrar por partida como más de 40 personas. sí, eso sí. A ver, con respecto a lo de la destrucción del escenario, eso yo lo pondría más como mejores mecánicas, más que Por eso. multiplayer. Bueno, está en la experiencia más bien, ¿no? En multiplayer sería. Porque otra cosa. Mm. Pero bueno, Sí. si queréis pasamos a la siguiente. Ujú. Mejor eSport o de carreras. Yo para mí, el Sonic. Voy a escoger la Sonic también. Mm, Sí, literalmente el Sonic se comió Supongo que Sonic. al Mario Kart. A mí me sí, se gusta, lo comió, lo pulverizó más sí, bien. me gusta más todas las movidas y que ya de por sí es un Me, Sonic me tiene. gusta que lo haya hecho porque eso lo que hace es de que para el próximo Mario Kart o a este Mario Kart van a tener que empezar a meterle mucho más contenido. Mm, Porque encima el Sonic Racing también sale en Switch 2, si tengo No, entendido. mira, y sí, ya está. algo curioso, la Así que tienen que gente, meterle la cosas. gente por lo que yo he visto está apoyando más a lo que sería el Kirby, ya, Sí, que al Mario Kart. Sí, el Kirby ese que ha sí, salido sí. hace poco, pero no entra yo creo que por fechas. Creo que entra para el año que viene, Sí, por ese fechas Kirby. nada más. Así que no Ujú, sé. Bueno, todos votamos al Sonic. Siguiente. ujú. Mejor juego de estrategia. O de. O rollo de este. De El Final hablar y Fantasy demás, más Tactics creo que es sociales. creo que es una especie de reboot. No sé qué es ahí, pero bueno. Sí. Vamos, yo por mí, así, juego de estrategia, el único así que he visto es el Civilization. Civilization. Sí, yo los cojo también, porque los demás no los he jugado. Sinceramente no juego ninguno. Ninguno lo conozco particular aparte del Tactics. Y como te digo, creo que es una. Es un relanzamiento, así que no. No lo considero tampoco. Víctor Romato. Vale. A ver, es que yo acá no, o sea, me pasa lo mismo que el Mac, o sea, yo conozco más al Final Fantasy en este caso y al Civilization que a todos los demás. No lo he probado, pero por irme a la segura yo me iría por el Civilization. Vale, pues aquí votamos todos Civilization. Que no hay más. Ujú. Siguiente. Mejor juego familiar. Ah, ¿eso existe? Sí, esta categoría Es un estaba. nombre de categoría bastante si te digo la Sí, verdad, no tiene ni pies ni cabeza. pero vamos, que todo es online y Eh, demás, no. Vamos, a lo mejor si te vas Supongo que en. Lego Party. Bueno, Aunque el sí. Split Que hay dos. Fiction familiar no es. no, No. porque el Voyager no tiene nada que ver con el Lego Party. El Sí, Lego yo Party dije Lego Party. es lo más cercano que hay a un Mario Party. Sí. En cuanto a lo que vendría siendo el Donkey Kong Balanza, bueno, Es un juego single player. es un juego single player, Lo único que no. Tiene nada que tienes. hacer ahí. Lo único que tienes es a la Rosal. No, ¿cómo se llamaba? A la chiquilla, ¿vale? Que te hace como cubos y demás. Y ataca también a Ya, personajes, pero pero no puedes tampoco jugarlo con otra es. persona. Sí, Si es un juego eso sí. familiar, o sea, si el Yo, título es mejor juego familiar, el chiste es que puedes jugarlo en familia. Por eso Mm. digo, sí, el yo Lego voto por el Party es Sony. más familiar. Yo sigo, pues Voto eso, por el votando, Sony. votando por el Sonic. Vale. Uno Sonic, no, dos Sonic, uno Lego Party. Aaron. Yo el Lego Party, No, dos Lego Party. o sea, el tipo de juego de así como si fuera un juego de mesa, es más
atrayente para todo público que juegos de carrera. Ya, Sí. y lo que falta aquí a lo mejor es un Mario Party, que ahí dices tú, pues sí, es un juego familiar, ¿eh? Ese Mario Party sí. Pero es que no, Sí. no ha salido ninguno. Y Ya, No aparte tenía salió. ahí el Split Fiction, que es un juego de 2 jugadores, pues tampoco es para jugar como con toda la familia. sí. Ese no tiene chiste. Es en plan, no sé, Lego Party yo si quiero lo puedo poner lo puedo poner a jugar hasta a un niño, a tu madre, a tu tía, ¿sabes? A cualquiera, a tu hermana, lo puedes jugar, se ponen a jugar ahí el Lego Party entre varios. Pero el Sonic Racing igual no. Sí. Esa Bueno, es mi perspectiva nada más. No quiero decir de que uno sea mejor que el otro, pero nada. ya. Es que lo que pasa es que bueno, yo pensando en gente mayor, a la gente mayor se le hace más fácil la dinámica como más de juego de mesa Ujú, que una dinámica de carrera. Sí, también claro. puede ser. Es más llamativo. O un juego en el que tengas que tener reflejos como en el Split Fiction, seguramente. Mm. Que cierta No, capacidad de reflejos tienes que el tener. Split Fiction, yo sí he visto de qué se trata y es una locura. O sea, tenéis por un lado, se hizo viral un clip, ¿ya? Donde estás en una moto y la otra persona tiene un celular y tiene que desactivar una bomba y para eso tiene que meterse en una aplicación que tiene GAPTCHA y tenéis que resolver el GAPTCHA, después tenéis que desbloquear el celular, cosa. Es un desmadre. Está interesante, pero claro, como dices, tal cual no es algo que puedas ponerte a jugar con cualquier persona. Sí. Es con O sea, hay que dos. trabajar en equipo. Y si es mejor un juego familiar, es un juego donde te lo pases bien con tu familia. No donde te estreses y. No, no es un Claro. Monopoly, vamos. Sí. Por lo menos 4 integrantes. Yo creo. Sí, Por lo sí. menos 4 o 3. Dale. No, Sí, no, sí. mínimo, yo diría mínimo de 3, porque ahora mismo lo que es la composición familiar, la mayoritariamente son 3 personas. Mm, Sí, eso sí. Vale, vale. sí. Pues el Sony, yo sigo votando por el Sony. O el Mario Kart. Sí, Uno de los uno dos. igual que tú. Sonic Mario Kart. Y Mako y Armatus al Lego Party. Dale. Vamos a ver, siguiente categoría. Mejor juego de lucha. Es la categoría más absurda Sí. y A- sinceramente lo que a- demuestra de que estos tipos no tienen ni idea, no hacen el más mínimo interés por investigar, no les importa nada, solo quieren facturar. aquí, a- Yo me la saltaba, El, yo me la saltaba, porque aquí, me sí. parece una falta de respeto a los juegos de lucha. Aquí, en aquí general, o comento. sea, Aquí comento que tienen pocos, ¿vale? Juegos de lucha, porque también puedes meter aquí por relleno el Bleach que sacaron creo que en mayo. Ahí tienes para hacer sí, 6. Y luego el LOL 2XKO está en acceso no ha anticipado. salido. No, sí, exactamente, está en acceso anticipado. Pero como dicen que lo han jugado y demás en torneos y demás, sí, pero no es tan accesible. Este juego, en mi opinión, no No. debería de estar este año aquí. Ni- no, ni siquiera debería estar ahí. Y luego es que tienes ya juegos de estos de collection de no sé qué, que te quedas tú como, pues vale. El Mortal Kombat y el Street Sí. Fighter no tienen por qué estar ahí. Yo por lo que he visto, o me quedo con el Fatal Fury, es que el Virtual Fighter tampoco, ¿no? Es un relanzamiento. Yo me quedo con Fatal Fury o Mortal. Estoy entre Fatal Fury y Mortal Kombat. Es que él A también es un ver, collection, ojo, También es un collection el Mortal Kombat. es que acá el único juego en sí válido, el Fatal Es el Fury. Fatal Fury. Es el único porque Pues los votamos por el otros... Fatal Fury y ya Sí, el Fatal está. Fury ya No está. pasa nada. Es el único, porque es que los otros no tienen por qué estar ahí. Sí. No deberían estar. Bueno, a la siguiente categoría, Ninguno. si queréis. Sí, sí. Mejor juego RPG. No sé qué hace la BioWare ahí. Bueno, sé qué hace la BioWare, pero tampoco. Es un RPG, quieras que no. Sí. El The Outer Worlds, no sé qué hace ahí, si derechamente fue un fracaso. Sí. De la BioWare también. Sí, sí, es. Ah, espera, ¿ya salió el de Other Worlds 2? Salió, No salió estaba hace, ni enterado. salió hace Dios rato, fue un mío. fiasco. Sí, fue un No, asco, pues ya, macho. ni enterado. Ni siquiera yo lo jugué.
Claro, es que claro, si me vas a poner una narrativa en plan, el capitalismo malo, siento que te estás beneficiando de ella. Mira, mira, Como que no. con respecto a eso, el tema del el tema del juego, ya el de Outer Worlds, ya, siempre ha sido así como una crítica política, ya, pero en este último título se quejó mucha gente de que como que lo llevaron demasiado al extremo. Sí, la verdad es que sí. Yo que sé que de aquí, de esta categoría, es que RPG tampoco La tiene verdad es que me mucho. faltan, me Sí, me parece falta título. que faltan JRPGs Mm, Sí, sí, es en vez es de que poner hay cosas. muchos, es que hay muchos. Yo Hay votaría por el muchos que Monster no Hunter. me... Por mucho que me joda, no juego Monster Hunter, pero me hablaron bien de él, así que yo votaría por Monster Hunter. Pero me gustaría votar por Expedition 33, realmente me gustaría, ¿eh? Oye, y Pero hablando de juegos de rol, mm, eh, acá el tema del rol, como que estos últimos años como que se ha estado perdiendo la magia por el tema de esto de los juegos multiplataformas. Pues bueno, por lo menos esa ha sido mi percepción. sí, la verdad es que sí. Pero Puede vamos, ser, puede ser. yo aquí votaría por, yo creo, el Monster Hunter. La verdad, tiene más. A mí tiene más aspectos, no sé. Porque luego tienes otros juegos que no están aquí. Yo voto por Monster Hunter. Los demás, otro. yo ya dejé mi veredicto. Sí, Yo voy a votar por el Expedition 33. Uno Monster Hunter, otro Yo Expedition me 33. abstengo en este, sinceramente, porque... Pues no, A Maca no le me gusta. abstengo. Dice que adiós Doritos. Oye, piedra, papel, tijera. Si gano yo, y prometo ser sincero, si gano yo, Expediente 33. Si ganas tú, un Monster Hunter, ¿vale? No, si aquí da igual. Es básicamente lo que nos gusta y ya está. Es el voto. Me Pero aquí, abstengo por aquí el va a ganar tema Expedition. del... O sea, se lo tiraría a Monster Hunter, pero el problema es que la forma de cómo se lanzó y cómo respondió a la comunidad Capcom es en plan, Mm, amigo, no, sí, no también está me tira bien. para atrás. O sea, el juego salió Mm, mal. Pero bueno, es así básicamente Supongo lo que que. Expedition 33 es el único que me queda, poner. Sí, es el que va a ganar, igualmente. Pues Sí, seguramente gana igual se aquí. lo van a dar a Expedition 33 probablemente. Sí. sí. Y Aromatu, ¿cuál así? Acá igual voto por el Expedition. Sinceramente el que ha dado Pues ya está. mejor calidad en lo que me dicen las nominaciones. Oye, pero si en el anterior estamos poniendo relanzamientos, ¿por qué no me pusiste en este también el relanzamiento del Tales of Berseria? No sé, es un RPG, ¿eh? Todavía no ha salido Que ese. le da tiene bastante más contenido que muchos de los que están ahí. Sí. Pero bueno. Bueno, pues vamos al siguiente. Mejor juego de acción y de aventuras. Vamos, yo Uf, aquí, yo aquí pongo el el Simpson. Indiana Jones está descartado. F. Hacemos una cruz. Ay, F. mira, acá yo me iría por el Split Fiction. ¿Por qué? Porque el Death Stranding no es tanto de acción, sino más cinematográfico. Se marcaron Metal Gear Solid 4, dices. Es que el Death Stranding siempre ha sido un juego cinematográfico. Siempre ha sido pensado Claro. como una película, pero no ha sido pensado no ha sido pensado como un juego de acción donde tú vayas y pelees directamente así con armas Mm, para superar tu enemigo. Siempre ha sido un juego más de evitar los conflictos. claro, Mm. claro. Vale, Y, está bien. y Maca, tú igual. Mejor juego de acción aventura, sinceramente. No sé, no sé. Me abstengo. Las tiene otra vez. Me Y, abstengo. y Silson. Damon Silson. Dos Silson. Y un Split Fiction tenemos. Bueno, vamos a ver. La siguiente, a ver si es algo mejor. Mejor juego de acción. Mejor juego de acción. El Doom. El Doom. Yo, No, Doom. yo creo que el Ninja Gaiden puede tener su cosa ahí, ¿eh? yo he visto Este gameplay te puedo tratar. Al Ninja Gaiden 4 y tiene también mucho, la verdad.
¿Y alguien ha jugado el Shinobi Art of Vengeance? Lo he visto yo un poco y es un clásico, más bien. Pero creo que es un remake, ¿no? ¿O es un relanzamiento? O sea, es nuevo. Es un relanzamiento ahí raro. ¿Y Aromatus por cuál Vale. escoges? Yo me tiro por el Doom, o sea, Eso sería el Doom. aunque haya pecado de no tener buen rendimiento principalmente, pero lo que conlleva lo que son animaciones y lo que es la cantidad de enemigos por mapa y cómo se desarrolla el conflicto a la hora de jugar está bien. Pues 3 Doom, ¿no? Y un... Igual creo que el Doom debería estar dominado a más cosas en las que está ahí, pero bueno. Sí, pero sí que tampoco... el otro sí tuvo mucha gente, pero este no sé qué le ha pasado. Este Doom. Pero bueno, pues eso, Básicamente que ellos son de Microsoft, pero ya no sí. eso, no entré en guerra de consolas. Pues eso, quedamos en 3 Doom, ¿no? Y un Sí, Ninja Doom. Gaiden. 4. Vale. Entre Doom y Ninja Gaiden. Vale. Siguiente. Mejor juego VR. Aquí yo no tengo ni idea, básicamente, Ni pero idea. para mí me gusta Ante la duda, Deadpool. a mí me Ante gusta la duda, Deadpool. Deadpool. Me gusta Deadpool y Deadpool. Mira, yo sinceramente tengo la VR ahí y no lo ocupo porque son de mi hermano y no me da por invertir en juegos de VR. ¿Mm? Pero, pero yo he oído muchas cosas buenas del Deadpool por parte de mi primo que sí ocupa sus gafas de realidad virtual y sí se le ha invertido en jugar juegos VR. de esa plataforma. Pues ala, Deadpool todos. Deadpool. Sí. Siguiente, mejor juego móvil. Vamos, Caballos. yo siempre juego el Wuthering Waves, así que creo el Wuthering Waves, Vale. pero va a ganar. Ludopatía. Pero si tiene que ganar, Ludopatía. yo creo que el de las caballas. A ver, espérate. El de las Si está el caballas, Wuwa- sí, si está el Wuwa, creo que debería estar el Genshin o el Zenless, que no sé por qué no está ninguno de los dos. Pero bueno. El Yo tiraría por el Zenless, El Celes creo que estaba el año pero ya que pasado. están los caballos. El Celes creo que estaba el año pasado. Sí. Así que el Google sí salió. Es que tampoco. Creo que salió el año pasado. Y no sé por qué está ahí tampoco. El de las caballas. Por Vamos. eso, sí. El de los caballos sí es de este Sí. año. El de las caballas El sí. Persona tampoco es de este año. No, sí. Hay cosas muy Ay, raras. Pero yo me. A mira, ver. Yo para mí el yo, Google, pero va a ganar las caballas a lo mejor. yo digo que va a ganar el UMA, o sea, ha sido un fenómeno. Sí. Caballos. Tienen mucha. Sí, Han revivido el mundo de las apuestas de caballos. O sea, Let's go gambling. Sí. eso no sé si eso es bueno o malo. Es bueno, Sí. la industria ahí se ha renovado, ahora tienen sangre nueva Ahora y tienen. monas chinas. Ahora tienen Es que furras. apostar es malo, malo para los que pierden. Sí. Pero bueno. A la siguiente categoría. Mejor debut mejor debut en indie. Aquí No hay, debería estar aquí hay ahí 4 Expedition 33. y es eso, no debería estar. Y Dispatch yo, Vas, igual sí Dispatch. podría estar, pero no sé, bueno, ya yo el voto por el estudio lo Dispatch. considero doble A, pero bueno. Yo también voto por el Dispatch. Bueno, yo Igual, también. yo Yo igual tampoco. he, he visto videos de gente jugando esa cosa y es un desmadre. Aunque creo que está también el Silson y eso porque lo han quitado, pero bueno, De- en No, esta supongo que no categoría. cuenta el Simpson porque es una secuela, ¿no? De primero, así que son coherentes con lo que les conviene Sí, al momento de hacer las cosas. pero bueno, Las nominaciones, que diga. Vamos a por. Siguiente. Sí, el Dispatch. el Dispatch. Sí, Todos. el Dispatch. Sí. Siguiente. Mejor juego independiente, que sería el Indie. Y aquí está, Sí, el pues Indie. eso, otra vez el Expedition, Ostras. el Hollow No sé Knight, qué hace Expedition 33. El el Hades Hades. no. El Hades 2 no. O sea, no. Que le joden Tampoco a es un Hades. indie para empezar. Sí. Además que ya lleva sacado desde hace por lo menos 2 años.
A ver, la empresa de Hades ya tiene bastante repertorio, ya no son un indie. Mm. O sea, sí, a ver, que no hagan juegos de acción, aventura, 3D, hiperrealistas y cosas así espectaculares no quiere decir de que no sean un estudio, un estudio, digo, que sean un estudio Triple A o algo así. Va, pues yo iría a los seguidores, o el 33 o el Silson, uno de los dos. Va a mí el Silson, la verdad. Pero sí lo he El jugado Silson también. y me gusta El Silson más también. como juego indie, porque Que yo es que lo pongo más en un doble A, más Doble. bien Es que, que en es un que lo juego que indie. pasa, lo que pasa es que el Silson, bueno, va a salir mejor juego independiente. Es que yo creo que ya esto es algo indiscutible. Va a pasar lo mismo que pasó el anterior con Balatron, Sí, que salió, fue un fenómeno y quedó Game of the Year. Así, sí, de derecho. pero vamos. Todos al Silson, Sí. pues ya está. Siguiente. Mejor comunidad de videojuegos. Yo aquí pongo, Helldriver 2. yo aquí Yo pongo le doy Helldivers. el No Man's Sky. Helldivers. Helldivers. ¿Y tú, Maca? Creo que se ha ido. Creo que tiene dificultades técnicas. Bueno, Ya, más. el Helldiver, o sea, Sí, a ver, una, yo por mí el No Man's Sky, porque han escuchado mucho a la comunidad, básicamente es, te vamos a sacar otro DLC, y la gente es, sacar otro DLC gratis, y pues eso, básicamente, y está bien. Pero vamos, dos al Helldivers, una al No Man's Sky. Pero ya. ¿lo esperamos para romper el voto o que se joda? Es que Nada, lo que déjalo. pasa, mira, a ver cómo Mm, decirlo, el, el Final Fantasy van a su bola. sí, El Fortnite ha dejado la regada con su juego, con el balance y con la historia este último año. El No Man's Sky, bueno, ya siguen dando soporte a su juego, pero ya, pero ya yo creo que lo están haciendo más que nada para seguir en el ojo, ya que primeramente el juego fue criticado. Recuerden que este tema de sí, soporte continuo fue una medida en compensación por haber fallado a la hora de estrenar el juego. ya, pero se redimieron en todo, básicamente, la verdad. Sí, Teo, pero eso aún sigue siendo más que nada, se siente, o sea, por lo menos yo siento que es más que nada por algo de culpa, que siguen dándole soporte al juego que por tema de que quieran darle soporte. En cambio, los de Helldiver han demostrado activamente que un esfuerzo por contentar al usuario, así brindándole soporte. Por ejemplo, ahora, hace poco hicieron un video donde mostraban algunos avances de lo que se venía y habían anunciado ya que iban a empezar a arreglar errores y pidieron disculpas por haber acumulado error tras error a la hora de estar sacando contenido y, incluso prometieron ojalá disminuir el tamaño del juego dentro de las próximas actualizaciones, y lo cual conlleva un trabajo gigantesco. Optimización, bastante. Sí, Y bueno, y hasta el momento lo están cumpliendo. sí, Sí, sí. eso sí. Básicamente que Eso salió sin bien. mencionar que en una época donde la comunidad estaba tan agradecida que se estaba salvando niños ficticios, que a la hora de verdad pues, se vieron recompensados que el creador de Helldivers donó dinero real a una asociación infantil. Mira, eso es algo bueno se saca de todo esto, la verdad. Sí, sí. Pues sí, no Bueno, sé. Helldivers, sí. sin duda alguna. ¿Y tú, Maca, que ya que has vuelto? Ah, no sé.
No sabría Bueno, decirte. Acá me abstengo. Sinceridad de todo, me abstengo. Se abstiene, le gustan vale, todos, dice. vale. Pasamos al siguiente. Mejor juego ongoing. Ongoing, ¿qué eso qué es? Mejor juego en desarrollo. Sí. En desarrollo. En desarrollo. Deberían estar muchos gachas. Marvel, no, Marvel Rivals no. No. Mira, acá el puesto se lo está peleando, ¿ya? El Helldiver 2 y No Man's Sky. No Man's Sky, Helldiver bueno, por 2. lo que había dicho Tite, por el tema del soporte constante, y Helldiver 2 por el tema esto de que tiene una comunidad fuerte y ellos están respondiendo, mejorando el contenido de su juego. Y yo digo que se lo merece Zenless on Zero. 100%. Es Categoría que, aquí, de Selección verdad, Cero. la forma en la que Zenless on Zero está tan cerca de su comunidad y la forma en la que literalmente es que cualquier cosa que a ti se te ocurra de cómo este juego podría ser mejor, ¿Mm? a la siguiente actualización o al siguiente video que hacen los desarrolladores, literalmente te están diciendo que lo van a incluir. Y es como que estos tipos nos leen la mente o qué onda. Sea, es una pasada. Tratan demasiado bien, te dan un montón de tiradas. Sí, me parece espectacular lo que están haciendo con el Zenless on Zero. Espero que lo repliquen más. Próximos juegos. No sé. Pues yo el No Man's El Sky. Hell- Básicamente aquí. Yo el Helldriver 2. Ojo Diver 2, No Man's Sky. Aquí categoría Selección Cero. O sea, agrega Zenless on Zero. Sí, básicamente ya. Vamos a ver el que hay más. Vamos, estos son los juegos que tienen DI. Ok. Yo aquí, Por Pasando. yo impacto. aquí paso, básicamente. No, a veces por Porque impacto. Mayor impacto. No sé qué se sí, refiere mayor pro impacto. social. Que son de estas Ah, CP que tienen mayor personas impacto diversas, social. sí, personas diversas y demás juegos así. Que esta categoría, para mí, quítala. Ponele. Es darle un premio a juegos malos. Para mí. Ponele. Sí, no sé. Me parece absurdo Paso. porque es Y que no quiere nadie. muy Sí. abstracto el Es que, es título, que, si quiero. es No que, sabría bueno, pero cómo como ponerlo impacto es que yo he jugado juegos diversos y te puedo decir que, No sé, es que yo podría poner cualquier cosa y eh, decir que es diversa, ¿sabes? Si quiero también pongo el Zenless on Zero y digo, no, es que hay personajes negros, ¿sabes? Y los desarrolladores son chinos, O hay pero furros tienen también. voces japonesas y coreanas, ¿sabes? o también podría poner, o sea, ¿a qué se refieren con impacto social? Es que, o sea, Es bueno, que es yo sé muy lo que ambiguo. no, miento. Es que impacto social, ¿a qué te refieres? ¿A la diversidad de I Sí. o que hace una crítica social? No, Porque si diversidad es de ahí. eso, si es eso, Tendría más sentido. si es eso, por ejemplo, Mafia 3 la tiene. Y es un juego sobre mafias. Claro, joder. Mm. Por Por poder, ponerte un ejemplo. Por ponerte un ejemplo. Pero claro, es que claro, tener una respuesta a ver, ambigua. ¿qué pone aquí? Tradúcemelo, Tite, a ver, para qué. Que este juego provoca un cambio social, prosocial, de, de mensajes y demás, básicamente. Que no. No, bueno, para empezar, eso está mal, porque los que quieren un cambio social van a jugar esos juegos. No lo van a jugar. Peor. No, créeme, nunca hay un roto para un descosido. Ah, cuatro gatos. Sí. Este juego Ya, pero, cada cual tiene a lo mejor ni un. Yo pongo Steam DB y no tendrá ni 4 jugadores. Muchos de o ellos. sea, o sea, yo digo que no hay un roto para el descosido, pero yo votar por algo que me dicen que es muy ambiguo. Sí, Mm, no tiene pies no, ni o sea, cabeza. no, o Es sea, demasiado ambiguo. oye, sí, por joder pon otro y pon Mafia 3. Sí, Sí, sí. también. El Mafia, ¿cómo era? El nuevo que salió. Bueno, ahora sale. Ahora lo vemos. Sí, bueno. Sí, sí. Voy a cambiar de la categoría. Vale. Acceso e innovación. Aquí hay varios. Vamos, yo pondría el de calle.
Es que no hay más. ¿Tú qué pondrías? El Doom. El Doom, sí, el Doom. Que se joda Assassin's Creed Shadows. Porque yo jugaba al Atomfall y es que tampoco es. Es un Fallout 3, pero es que no tiene nada. La verdad. Ah, Y el FIFA este es lo mismo, pero ponle cromos. Fifita, Más. Fifita. Vamos, yo el Doom. todos al Doom. Y ya está. Supongo. Siguiente. Esto ya viene siendo por las actrices de voces y demás. La de Silent Hill. Yo igual. Es que la No, única no, sí que no. me gusta. Yo voto Pinaco. por Charlie Cox. Yo voto Vale, por el Pinaco. que hace de Daredevil. Que Claro. es, ¿Y tú, Aromatus? A ver. Jennifer. Vale, Ilfa. la del Expedition. Bueno, pues dos a esta. A la Cato. Bueno, la democracia ha hablado. Y no es Y tutelada, precisamente. cada quien al del Expedition. Básicamente. Sí, sí. Vamos a 2 a otra. la Expedition y Sí. 2 a la mona china. Sí. Nunca mejor dicho porque la desarrolladora es china. Sí. Aquí es mejor audio. Que tiene mejor audio el juego. Para mí Death Stranding. el Battlefield 6. Para- El que No, tiene para mejor mí audio. Death Stranding. Es que eso es muy ambiguo, pero ¿a qué se refiere con mejor audio? Que se oye mejor. En el juego. Se oye bien. El que tiene mejores efectos de sonido. Sí. Ah. A mí, yo esta vez voy a pasar, porque Yo supongo que el ya me Battlefield, por tema de disparos, supongo que tienen que haber grabado mucho para el tema de la destrucción y todas esas cosas. No sé, no Sí. sé. Supongo que el Vale. Battlefield por tema de variedad de armas, que creo que eso sí se bancan el trabajo de ponerse a grabar todas las armas que se usan en el juego. Que aquí me falta la Raider también. Que esa es otra. Si no, se lo daba a las Raiders, la verdad. Bueno. Lo de dos Battlefield, uno de Death Stranding y otro nada. Sí. Battlefield. Battlefield. Y vamos a pasar al siguiente. Mejor música dentro del juego sería. Vamos a Expedition 33, sin duda alguna. Dime una expedición. No he escuchado la banda sonora de ninguno de esos juegos. Yo por mí, No sabría decir. a mí me encanta mucho el Silson y los muñequitos, como el idioma se ha inventado y demás, me encanta, por así decirlo, ahí. Así que, No, Silson. tiene mi respeto. Si tiene idioma inventado, mi respeto. Sí. 100%. Así que Silson, para mí. Y ya lo que digáis los dos que faltan. Maca y Armatos. No sabría decirte porque no he jugado ninguno. No he escuchado la banda sonora de ninguno, más bien. Vale. Yo sigo con el Death Stranding. Ya de Stranding. Kojima puede ser lo más loco que puede hacer, pero hay que admitir que dirección artística y banda sonora latino. Tiene buen gusto. Sí. O sea, las tres. Está un poco dividido. Cada vez se Sí. pone más difícil, ¿eh? Mejor arte de dirección. Dirección artística. Kojima. Yo para mí, Kojima. sí. El Death Stranding yo lo he visto las cinemáticas y sí son Una buenas. fumada esa Sí. vaina. Para hacer fumadas así, no tienes que tener talento, tienes que nacer ya fumado. Sí. Esa vaina, Dios mío. ¿Y Aramatos igual? Sí. Pues vamos al siguiente. Mejor narrativa. Es que aquí narrativa no me gusta a mí ninguna. Ah, vale. Acá, Si premiamos, Espera, si premiamos la mejor narrativa, o sea, la manera de contar una historia, yo, a través de las mecánicas y la narrativa, yo voto por Kojima, porque yo voto por Kojima. ¿No por Kojima? Ante la duda, Kojima, dices. ¿Otro Kojima? No, No, yo voto, respondo.
yo voto por Kojima porque domina muy bien, porque los asiáticos dominan muy bien el uso de la misma, ¿no? No diría que los asiáticos, yo diría que Kojima, sinceramente, porque Kojima se ha como empapado de Especializado. lo que sería el medio del cine para poder hacer el Death Stranding. Hmm. Posiblemente. Bueno, Y entonces, yo, ¿cuántos a Kojima? Yo, parece Yo, que 2. Vale, yo. ¿Armatus también? Sí. Vale, 3 a Kojima, 1 a Silent Hill. ¿No? vale. Yo me Hemos- abstengo. Ah, te abstienes. Sí. Vale, pues ya está. No, tendría que Bueno, haber jugado bastante más de lo que he jugado este año, así que no. entonces dos nada más el Death Stranding. Vamos a otra categoría. Mejor dirección. Acá yo diría que está dividido. Edición, Sí. innovación y diseño, pone. Innovación y diseño. Ostras, Yo en me cuanto a abstengo aquí. diseño, yo en Expedition 33. Expedition Sí, 33. Expedición. en este caso le gana Supongo que el Expedition. Expedition por el hecho de que es una IP nueva y Sí, tienes que arriesgar bastante más, tienes que inventar cosas de cero. Y Death Stranding Sí, es una continuación, así que ya sí, no tienes Sí, que es muy, hacer. La mitad del trabajo ya está hecho. sí. en sí. efecto. Y va a ganar aquí seguramente Cogiote, el tómatela Expedición. porque no. Aunque, Este. aunque Hades sí, pero- 2 aunque sí hay que ya tener está en hecho la mitad. cuenta que acá los únicos modelos que se han reutilizado son de personajes que se han utilizado en el anterior juego. No, pero estamos hablando de. O sea, yo ya entro en temas de que, por ejemplo, trabajo de concept art y todas esas cosas, la mitad ya está hecho. Sí, No tienes que repensar, ni reimaginar, ni recalcular, ni reorganizar con muchas cosas que, porque ya están hechas. Porque es una secuela. Y ahí hay muchas cosas que ya son un hecho y son así, y no las puedes tocar. sí, que a lo mejor hacen Sí, 4 o 5 personajes nuevos y ya está. Porque los demás No, bueno, están no hechos. creo, no pueden tener ¿No? todo el cast de personajes nuevos completos, Mm. pero la base ya está. Es como que te haces un Fallout 5, ¿sabes? O sea, ya el mundo está hecho, ya el concepto está creado, da igual si vuelves a hacer todas las cosas de cero, las vuelves a modelar en 3D, ya todo está hecho. Sí. Ya todo el imaginario está hecho. Y bueno, vamos a pasar. Que es el de Death Stranding. Bueno, la expedición y demás. Ujú. Siguiente. Aquí ya llegamos al juego del año. Mono. Para mí, Uf, para mí, el Silson. Para mí, pero seguramente gane el Hades 2, por lo que hay en Metacritic. Y enfadará a Yo la ah, creo que gente. claro, igual hasta se la hay dan a Kingdom Come Deliverance, ¿eh? No lo descarto. Posiblemente se lo den. sí, sí. Porque tiene, ah, bueno. acá yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de que no van a tomar en cuenta Nintendo para nada. Sí, sí, Lastimosamente, sí, ¿eh? Aunque yo Lastimosamente, sí. sinceramente considero que El, ese sí lo merece. sí. Em, bueno, voy a ir al voto seguro, Nintendo está ahí para Silson. rellenar y para decir de que no les hacen el feo nada más. Entonces, Ojo, dos. que posiblemente con toda esta tontería, posiblemente nos sorprendan y salga el Donkey Kong como juego del año, Está pero como, complicado. pero como se ven las cosas, se lo está peleando más que nada Hollow Knight y Kingdom Come Deliverance. Bueno, y el Sí. Expedición también. Pero Sí, vamos. también tampoco es improbable que los hagan. Yo creo que serían esos tres los candidatos de verdad que se los den. Yo te digo porque lo que me No que baso se los merezcan, pero que se los den. Yo lo digo porque lo que me baso en Metacritic. Tiene más nota el Hades 2 que los demás. Cuando lo vi, Ujú. la verdad. Así Sí, que yo no he jugado al Hades 2 ni al Hades 1. Bueno, a ver, yo sí juego al 1. ya se han Porque hecho hay la fantasmada con el Hades una vez de quitarle el premio a Doom y dárselo a y dárselo a Hades, ¿eh? Así que Sí, no sería imposible. sí, sí. pues eso. Yo voto al Eh, Silson. yo, Damon, yo el Silson también. Silson. Silson también. Maga, Bananza, mono, dáselo al mono. mono no mata a mono. Mono, dáselo al mono. El mono es el que tiene más mérito. Y Simio Aromatus, no mata simio.
Pearson. Y Silson, 3 Silson. Y ya están todas las categorías hechas hasta ahora. Bueno. Porque luego Ujú. creo que salen más, pero de otras cosas, creo que dentro de unos días y demás. De otras Ujú. movidas. Pero no, ya no se sabe. Estos son los más gordos así que hay. Y bueno, ¿qué, qué esperáis ya de todo esto? De todas las votaciones estas. Y básicamente, ¿qué os haría apagar, bueno, quitar el stream con algo que salga? Yo, antes de que sea el GOTY, yo seguramente la apago. Si no estoy trabajando o otra cosa, o tengo que hacer algo al siguiente día. Pero antes de que salga el GOTY, yo lo apago. Son altas horas de la noche y demás, y yo lo quito. Pero ¿qué os haría? Apagarlo, cerrarlo. Digo, decir ya basta. ¿Ya basta de qué? No entiendo. De ver este show. Ah, Ah, vale. Yo desde el minuto cero lo apagaría, sinceramente. Desde el minuto cero, porque al final, es que claro, no sabes cuáles son los criterios. Vale, que el público vote me parece estupendo, pero el problema es que, ¿acaso esperas que todos los jugadores jueguen de todo? Ya, la cosa es que el año pasado pasó una cosa que es, se lo daban el 90% de la prensa el voto, que lo que votaba, y el 10% a los jugadores. Este año no han dicho nada. A saber qué pase ahora, la verdad. Sí, 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 porque esos premios son como los Oscars, o sea, no valen la pena. No Sí, valen la pena, o sea, los no, Oscars, los no Grammy. valen, no vale ni la pena mirarlo, macho, porque al final mi problema con esta clase de cosas es que si tú no te tomas en serio lo que estás haciendo, no esperes que yo me lo tome también. sí, o sea, ya ahí para mí, o sea, si ya lo han demostrado otros años por lo general con el tema del apartado de bandas sonoras que siempre los ponen por poner, ya este año con el tema de los juegos de peleas, como que amigo, es que Sí, acá hay el interés mínimo, ¿sabes? sí, pero O sea, no mínimo. te esforzaste ni lo mínimo, agarraste, abriste un día, Sí, ¿cómo se llama? YouTube, y viste los pusiste los juegos que cuatro. estaban ahí, los pusiste tal cual en tu coso Sí, y ya, todo tu trabajo. sí, la verdad es que sí. Y tengo que poner este porque es amigo de este. Básicamente, ya está. Sí, 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 es una cosa, Loca. una fantasma. Sí. Y bueno, pues ya para terminar, yo voy despidiendo a la gente, básicamente. Aromatus, ¿quieres ¿Sí? despedirte? ¿Quieres decir algo al público? Ay, solamente espero que ojalá haya más presencia de juego, por así decirlo, del más juego nipón, porque a veces como que falta. Sí. Sí. ¿Y Maca, quieres decir algo Mm. al público? Uf, que jueguen más y que no le presten tanta atención a este tipo de eventos más que para ver el tema de ¿cómo se llaman este tipo de cosas? Los, los World Premiere y cosas así, ¿sabes? O sea, que los trailers, Mm, anuncios más que nada. Porque realmente valor y estar ahí peleándose con qué juego merece esto y qué juego merece el otro, es que incluso las discusiones que puedes tener con alguna otra persona que igual que tú juega, tiene más valor que las premiaciones estas, que no tienen valor ni de ningún tipo de raciocinio mínimo. sí. Y bueno, Damon, ¿algo que le quieras decir al público? Sí, Pues, disfrutad de las obras que jugáis. Disfrutadlas, aprender de ellas a nivel mecánico y narrativo, e incluso leer bastante para entender vuestro juego favorito a profundidad. Pero por el amor de Dios, no toméis de ejemplo como buena prensa o los premios Game Awards. Eso Ah, jamás. mm. Y bueno, y yo pues eso, mirad lo que viene nuevo, porque para mí lo es lo más interesante. Y buscad básicamente quién los hace, quién no, si se han ido muchos de ellos.
de los juegos que van a hacer y demás de gente que está trabajando en ellos, básicamente. Desarrolladores. Sí, desarrolladores. Y nada, pues yo me despido básicamente de aquí. A Aromato, muchas gracias. Maca, muchas gracias. Damon, muchas gracias por estar aquí. De Y, nada, un placer. Un placer. y básicamente, id al canal de Damon, darle like también allí, poner la campanita, dejar un comentario ahí, decirle que es muy guapo y todas esas movidas. Y también al mío, básicamente. Y nada, me despido. Un abrazo fuerte y hasta luego.